Hola, y bienvenidos de nuevo. En esta serie de videos, echaremos otro vistazo a los transistores y condensadores, excepto que esta vez veremos cómo se comportan y operan no con CC, sino más bien K, o corriente alterna. En este video, en particular, analizaremos más de cerca la corriente alterna y algunas de las nuevas herramientas que podemos usar para ayudarnos a trabajar y medir los valores de K dentro de un circuito. Ahora, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido alimentado por una batería de 9 voltios o una fuente de alimentación de CC. Recuerde que estas fuentes de alimentación proporcionan voltaje de CC, DC, o corriente continua, es la corriente que esencialmente fluye en una dirección y en nuestro caso esa fue la dirección positiva. Corriente alterna, o AC, es la corriente que fluye en dos direcciones, tanto la positiva como la negativa. Es constantemente una dirección alterna en la que se mueve la carga. Entonces, si en una señal de CC, una fuente de voltaje puede empujar la carga en una dirección, en una fuente de corriente alterna, una fuente de voltaje empuja y tira de las cargas hacia atrás y así sucesivamente para que oscilen aquí. Las tomas de corriente, las señales de audio, tal vez provenientes de un micrófono o un generador de funciones son grandes ejemplos de cosas que pueden suministrar voltaje de K. Ahora, para investigar un poco más sobre la corriente alterna, primero tenemos que introducir algunas herramientas nuevas. Primero el osciloscopio. Un voltímetro era una buena herramienta para medir voltajes de CC porque el voltaje no cambiaba con respecto al tiempo. Si volvemos aquí, solo vemos que es constante, algo que podemos medir fácilmente con un voltímetro. Sin embargo, con las señales de K, el voltaje cambia con respecto al tiempo. Esto dificulta bastante la lectura de las señales de K con un voltímetro. En su lugar, podemos usar esta herramienta que se muestra aquí, conocido como osciloscopio, para medir estos voltajes cambiantes con respecto al tiempo. Entonces, si miramos, hay todos los diferentes tipos de osciloscopios y marcas, pero todos funcionan de la misma manera y tienen algunas características clave similares. Hay una ventana con la que podemos leer nuestros voltajes. Siempre hay alguna referencia a nuestra señal de tierra o 0 voltios. La mía está indicada aquí mismo. Si te fijas, hay un patrón de cuadrícula en mi pantalla, y esa cuadrícula te dice los voltios por división. Así que en este momento, de acuerdo con esto, estoy configurado a 2 voltios por división. Vamos a echar un vistazo más de cerca a esto. Mi osciloscopio tiene dos canales, canal 1 y canal 2, para que pueda leer varios voltajes al mismo tiempo. Hay perillas con las que podemos ajustar la escala de voltaje. Entonces tal vez en lugar de 2 voltios por división, quiero 1 voltio por división o tal vez 100 milivoltios por división. Podemos ajustar la escala de tiempo horizontal dependiendo de la frecuencia de nuestra onda. Estas son todas las cosas de las que vamos a estar hablando en este video. En particular, saliendo del canal 1, tengo una sonda conectada que podemos usar para ponerla en nuestro circuito para leer valores. Así que justo aquí, esta parte de la sonda, la pongo en mi circuito para leer el voltaje en un punto dado. Y luego esta parte de la sonda tiene que ser con el fin de obtener una buena lectura aquí. Así que si miramos aquí, permítanme sacar mi cámara de herramientas aquí por un segundo. Así que aquí pueden ver mi osciloscopio, y justo aquí tengo una herramienta diferente, un generador de funciones, del que vamos a hablar bastante rápidamente. Y así pueden ver ahora mismo sin señal, estamos en nuestro nivel 0, o en nuestro nivel del suelo. Ok, perfecto. Así que vamos a familiarizarnos un poco con la posibilidad de mirar la lectura de los valores del osciloscopio utilizando solo nuestra fuente de alimentación de CC. Así que aquí tengo esta imagen ampliada. Vamos a conectar nuestra fuente de alimentación de CC a 9 voltios de CC y 0 voltios de CC a nuestros rieles, y luego vamos a colocar la sonda de nuestro osciloscopio justo a través de esto. Así que deberíamos leer 9 voltios. Y así, si observan aquí, tenemos la referencia a tierra, o 0 voltios. Así que todo lo que está por encima del suelo debe ser de voltaje positivo, todo lo que está por debajo del suelo será de voltaje negativo. Entonces, si miramos hacia la derecha, observe que mis voltios por división están configurados para ser 5 voltios. Entonces, lo que eso significa es que si esto es 0 voltios, mi indicador de tierra, una división aquí representa 5 voltios. Otra división arriba sería de 10 voltios. Otra división más arriba sería de 15 voltios positivos. Y así, si miramos a la derecha aquí, la fuente de alimentación de CC de 9 voltios nos da justo por debajo de los 10 voltios sobre el suelo. Así que parece correcto. Y si te fijas aquí, siempre es positivo. Nunca cambia a negativo, así que nunca cambia de dirección. Así que conectemos esto muy rápido, y vamos a intentarlo. Así que aquí está mi osciloscopio. Aquí está mi placa de pruebas, para que podamos ver lo que estoy haciendo. Voy a conectar mi fuente de alimentación de CC de 9 voltios a mis rieles. Y luego tomaré mi sonda. Conectaré a tierra un extremo de la sonda, y tomaré el otro extremo aquí mismo, y lo pondremos en nuestro suministro. Y puedes ver que el voltaje salta hasta 9 voltios aquí, con una división de aproximadamente 5 voltios por división.
Así que se ve muy bien. Pero ahora, si lo pensamos, realmente no queremos pasar nuestro tiempo mirando las señales de CC, porque podemos leer eso correctamente con nuestro voltímetro. Así que veamos las señales de K aquí ahora. Así que apaguemos estas. Volveremos a eso en un segundo. Y para hacer esto, deberíamos introducir una nueva herramienta, el generador de funciones. Por lo tanto, un generador de funciones es una herramienta que genera señales de K. Por lo general, los generadores de funciones, como los osciloscopios, vienen en diferentes formas y tamaños, pero todos tienden a tener el mismo tipo de características clave. Por lo general, puede controlar la frecuencia y la amplitud de la señal. Así que en este momento la frecuencia está en 10.000 Hz y la amplitud está en 5 voltios pico a pico. Y también puedes controlar la forma de onda. Así que en este momento tengo una onda sinusoidal, pero tal vez podríamos generar como una onda de diente de sierra o una onda cuadrada, y otras características de onda también, tal vez como el ciclo de trabajo. Si miramos aquí, mi generador de funciones tiene dos canales de nuevo, y tengo el canal 1 conectado. Y luego fuera de aquí tenemos dos cables que podemos poner en nuestro circuito para proporcionar una señal de K. Así que tenemos una señal de salida y luego un cable de tierra aquí mismo. Entonces, antes de ver eso, solo presentemos, asegúrese de que conocemos algunos términos clave aquí. Entonces, cuando se habla de AC señales, un par de términos clave importantes son frecuencia, que se mide en hercios. Esa es una medida de cuán rápido están sucediendo las oscilaciones de nuestra onda. Así que si miras aquí, tengo dos formas de onda de K. Aquí puedes ver que la oscilación está ocurriendo bastante rápido. Esto tiene una alta frecuencia frente a una oscilación, eso está sucediendo durante un periodo de tiempo mucho más largo que tiene una frecuencia más baja. Si miramos, cuanto mayor es la frecuencia de nuestra onda, más corta es la longitud de onda. Cuanto menor es la frecuencia, mayor es la longitud de onda. Y así, la longitud de onda es simplemente la distancia entre dos puntos correspondientes en la onda. Entonces, como estas dos crestas o picos de la onda representan la longitud de onda. Por lo tanto, la frecuencia y la longitud de onda son inversas relacionado aquí. Y ahora para las ondas sonoras, que es de lo que vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a hablar cuando hablamos de señales de K, para el sonido, cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el tono del sonido. Cuanto menor sea la frecuencia, cuanto más bajo sea el tono. Otra medida clave es la amplitud, que vamos a medir la amplitud en voltios aquí. Es una medida del desplazamiento de la onda desde su posición de equilibrio, que en nuestro caso va a ser tierra, nuestra referencia a tierra. Así que si miramos aquí, amplitud sería esta distancia desde el suelo hasta su punto más alto o desde el suelo hasta su punto más bajo. Ahora, si volvemos aquí, dijimos que esto era de 5 voltios de amplitud pico a pico. Lo que eso mide es la distancia desde aquí, el punto más alto, hasta el punto más bajo. Así que hay un par de formas diferentes en que podemos medir la amplitud. Sin embargo, para el sonido, cuanto mayor sea la amplitud del sonido, más fuerte será el sonido. Así es como podemos representar la amplitud. Así que vamos a engancharnos, lo que vamos a hacer es tomar nuestro osciloscopio y vamos a conectarlo a nuestro generador de funciones ahora. Así que voy a quitar la fuente de alimentación de CC. Vamos a poner nuestro generador de funciones y con suerte lo que veremos es una bonita onda sinusoidal. Y algunas cosas a tener en cuenta aquí, el generador de funciones se va a configurar en una señal de 10.000 Hz o 10 kHz con una amplitud de pico a pico de 5 voltios. Tengo mis voltios por división configurados a 1 voltio por división. Así que si miramos aquí, aquí está mi referencia a tierra. Y si contamos las divisiones, tengo alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, un poco más de 5 voltios pico a pico, alrededor de 2.5 voltios sobre el suelo y aproximadamente 2.5 voltios bajo tierra. Y aquí podemos ver la longitud de onda correspondiente de la onda para esta frecuencia. Así que conectemos esto y echemos un vistazo. Así que vamos a traer esto. Voy a apagar mi fuente de alimentación DC y voy a traer mis cables del generador de funciones. Así que voy a conectar mi generador de funciones aquí mismo. Voy a poner mi generador de funciones en una columna y bajaremos y lo moveremos aquí mismo. Y si miras aquí ahora mismo, seguro que se ve un poco desordenado. Así que lo que puedo hacer es ajustar la escala de tiempo girando esta perilla. Y mire que estamos empezando a ver una forma de onda. También puedo ajustar la escala de voltaje para obtener una mejor lectura. Ahora mi generador de funciones tiene un botón realmente genial aquí llamado Auto Setup, así que cuando presiono ese botón, básicamente lo configurará para la mejor lectura posible de esta onda. Y ahí lo tenemos, esa bonita forma de onda. Así que realmente estamos empezando a ver esta señal de K proveniente de ese generador de funciones. Así que ahora vamos a hablar de lo que va a suceder si tal vez cambiamos algunas de las características de nuestra forma de onda. Así que lo que vamos a hacer es tomar en este momento nuestra frecuencia está establecida en 10.000 Hz. Así que vamos a aumentar la frecuencia a 15.000 Hz, y lo que deberíamos ver es que debería ver aumentar la frecuencia. Por lo tanto, la tasa de las oscilaciones debería ocurrir más rápido y la longitud de onda debería disminuir. Deberían acercarse.
Luego disminuiremos la frecuencia a 5000 Hz y debería suceder lo contrario. Deberíamos ver las oscilaciones que ocurren durante un periodo de tiempo más largo, y la longitud de onda, la distancia entre dos puntos, debería ser cada vez mayor. Así que si venimos aquí, pueden ver que estoy en 10.000 Hz en este momento. Voy a establecer mi frecuencia aquí, y la aumentaremos primero a 15.000 Hz. Y ahí ven que la forma de onda se está acercando. Y puedo ir aún más lejos si quisiera. Puedo seguir, y seguir, y seguir siguiendo. Ahora vamos a bajarlo. Así que aquí está de vuelta a mi fuente original, 10.000 Hz. Bajémoslo a 5.000 Hz, y esperamos ver que esas oscilaciones toman un periodo de tiempo más largo, y la longitud de onda aumenta. Así que eso se ve bastante bien. Volvamos aquí, porque ahora hemos hablado un poco sobre la frecuencia. Asegurémonos de que también hablamos de la amplitud. Así que originalmente, tenía una fuente de amplitud pico a pico de 5 voltios. Y ahora voy a cambiar la amplitud. Voy a bajar la amplitud a 1 voltio. Y al bajar la amplitud a 1 voltio, debería hacer que la amplitud, o la forma de onda, sea esencialmente más corta. Si miramos aquí, aquí está el suelo. Así que tengo aproximadamente medio voltio por encima, y medio voltio por debajo aquí, con una división de 1 voltio por división. Luego aumentaremos la amplitud a unos 10 voltios. Y cuando aumento la amplitud a 10 voltios pico a pico, se puede ver que ya no cabe en el osciloscopio. No cabe en nuestra ventana. Entonces, lo que deberíamos hacer es cambiar la escala de 1 voltio por división a otra cosa. Y así, si miramos, solo mirando hacia adelante, aquí está esa misma forma de onda exacta, muy bien, que teníamos aquí, una señal de pico a pico de 10 voltios, lo que no cabía en la ventana. Y ajustando las escalas por división a 5 voltios, ahora podemos leerlo más apropiadamente. Así que volvamos a nuestro alcance. Volvamos a nuestras herramientas aquí. Y entonces lo que haremos es simplemente traeré eso de vuelta para mostrar la placa de pruebas. Cambiemos la amplitud. Así que voy a llevarlo de vuelta a una onda de 10.000 hercios. Muy bien, entonces 10.000 hercios. Y voy a bajar la amplitud a aproximadamente 1 voltio. Oh, ahí vamos. Y así puedes ver que la altura de la forma de onda en referencia a tierra ha disminuido. Y si aumento la amplitud, ahora la estoy aumentando. Y ahora estamos en 10 voltios pico a pico. Ya no cabe en la escala. Pero una de las cosas que lo que puedo hacer es ajustar mis voltios por división de 1 voltio por división. Y lo haré, aquí está a 2 voltios por división. Aquí está a 5 voltios por división. Y así estamos teniendo diferentes precisiones con las que podemos leer nuestros voltajes fuera del osciloscopio. Oka. Creo que este es un muy buen lugar para detenerse. Introdujimos el concepto de KO corriente alterna. Introdujimos un par de herramientas nuevas aquí que van a ayudar nosotros, el osciloscopio y el generador de funciones. Si no tienes ninguna de estas herramientas, creo que va a estar bien. El osciloscopio aquí, realmente, solo voy a usarlo con fines de aprendizaje para ayudarte a enseñarte algunas cosas. Y el generador de funciones, mientras lo usaré, se alejará rápidamente de esto para usar un pequeño micrófono como nuestra fuente para una señal de K, que con suerte deberías tener si estás siguiendo estos videos. Así que con eso, espero verte en nuestro próximo video. Hola y bienvenido de nuevo. Anteriormente vimos que con CC, un condensador se cargará hasta el voltaje del suministro de CC y luego no permitirá que fluya la corriente. La clave del condensador era que para que la corriente fluyera, necesitábamos un voltaje cambiante. En nuestra última sección de DC, ese voltaje cambiante era simplemente el acto de conectar el condensador a nuestra batería o conectarlo a tierra. Ahora vamos a echar un vistazo a cómo se comportan los condensadores cuando trabajan con una fuente de señal de K como nuestro generador de funciones. Así que los condensadores se comportan como resistes. Y vamos a ir muy vagamente aquí y decir más o menos con comillas a su alrededor. Ofrecen una resistencia enorme, resistencias infinitamente grandes a las bajas frecuencias. Y si pensamos en bajas frecuencias, una señal de CC, recuerde que la frecuencia es la velocidad a la que la frecuencia está cambiando o está ocurriendo una oscilación. Bueno, una señal de CC tiene una frecuencia de 0 hercios. Así que ofrecen enormes resistencias a las señales de CC y esencialmente no ofrecen resistencia a las señales de K altas, a las frecuencias altas. Así que aquí hay una imagen realmente bonita que muestra que, ¿verdad? Si este es nuestro condensador, una señal de K, si su frecuencia es lo suficientemente alta, pasará a la derecha pero una señal de CC se va a bloquear. No podrá pasar por aquí. Y eso va a ser un factor muy importante para nosotros en el futuro a medida que mezclamos señales de K y CC. Ahora, este tipo de condensador que va a permitir que una señal de K pase y bloquee una señal de CC se conoce como condensador de acoplamiento.
Entonces, los condensadores de acoplamiento bloquean las señales de CC mientras permite que las señales de K pasen a través de ellos. Así que en el diagrama aquí, el circuito 1, llamémoslo circuito 1, tal vez el circuito A es un micrófono, y vamos a aprender a usar los micrófonos en breve. El micrófono recibirá una señal de audio, una señal de K, pero también necesitará una señal de CC para funcionar. Así que saliendo de este circuito, va a haber una señal de audio de K y una señal de CC también. Y tal vez el circuito B de aquí, lo llamé circuito 2, sea un amplificador. Así que hablaremos más sobre amplificadores. No queremos amplificar la señal de CC. Solo queremos amplificar la señal de K o el sonido, la señal de audio. Entonces, lo que podemos hacer es poner un condensador de acoplamiento aquí que bloqueará la señal de CC proveniente del micrófono y solo permitirá que la señal de K pase a nuestro amplificador. Ahora diremos aquí que los condensadores, entre comillas, ofrecen más, entre comillas, resistencia para las señales de frecuencia más baja y menos resistencia para las señales de frecuencia más alta. Y hay una especie de regla general, supongo que puedes decir aquí, y encontré esta solo en internet, para la frecuencia de la señal que estás tratando de usar, el tipo, el tamaño del condensador que podrías estar buscando. Y de nuevo, estos están realmente sueltos aquí. Así que echemos un vistazo. Vamos a investigar esto, cómo los condensadores pueden bloquear la CC y permitir que la K fluya a través de ella. Así que aquí, lo que he hecho es conectar mi fuente de alimentación de 9 voltios a mi placa de pruebas, y tengo un condensador de 100 nanofaradios, o un microfaradio de 0,1. Si tiene uno de estos condensadores de disco cerámico, estarán etiquetados con un 104. 104 es el número numérico aquí. Así que aquí, tenemos 9 voltios de CC que entran, tenemos nuestro cable de puente que baja, y luego tenemos un condensador aquí mismo. Y estamos diciendo que este condensador debería esencialmente bloquear la señal de CC. Así que vayamos a mi placa de pruebas, construyamos esto realmente rápido. Así que aquí está mi fuente de alimentación de 9 voltios. Voy a poner un cable de puente, bajando, ¿de acuerdo? Y luego pondré nuestro 100 nanofaradio capacitor. Este tipo de condensador no está polarizado, así que no importa la forma en que entre. No hay ánodo, no hay cátodo. Así que simplemente lo meteré, así como así. ¿Está bien? Perfecto. Así que ahora, vamos a buscar nuestro osciloscopio, y aquí está mi osciloscopio. Y tomemos nuestro osciloscopio, y vamos a sondear antes y después del condensador. Así que aquí estamos sondeando antes del condensador, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar mi cámara de herramientas. Y podemos ver que estoy leyendo, si aquí hay tierra, estoy en una escala de 5 voltios por división, así que estoy leyendo aproximadamente 9 voltios. Y ahora, permítanme traer mi placa de pruebas de nuevo. En realidad, déjenme hacer esto. Subiré esto a la parte superior, ¿de acuerdo? Y minimicemos esto para que aún puedan ver lo que estoy haciendo. Así que ahora, voy a mover mi sonda. Así que ahí está la sonda, bajamos a 0 voltios. Y ahora, miremos el final del condensador. Y si miramos el final del condensador, no estamos dejando pasar nada de ese voltaje de CC. Así que aquí estamos antes, hay 9 voltios, y el condensador está bloqueando efectivamente toda esa señal DC, lo cual es increíble. Está haciendo un gran trabajo allí. Y podemos ver eso aquí de nuevo para un poco más de claridad. Entonces, cuando pongo el osciloscopio delante del condensador, la señal de CC está justo aquí, alrededor de 9 voltios. Si pongo el osciloscopio después del condensador, ese condensador está bloqueando toda esa señal de CC. Estamos proporcionando esencialmente una cantidad infinita de resistencia a esta onda de baja frecuencia. Ahora, veamos qué sucede si estamos tratando con AC. Así que voy a usar mi generador de funciones ahora. Y vamos a usar el mismo condensador de 100 nanofaradios. Y esta vez, solo para simplificar, voy a conectar mi generador de funciones a los rieles de alimentación, y lo configuraré a una señal de 10.000 Hz a 5 voltios de amplitud pico a pico. Y así, con esta señal de K, deberíamos ver que el condensador no lo bloquea. El condensador lo deja pasar. Así que volvamos aquí a mi placa de pruebas rápidamente. Voy a desenchufar mi fuente de alimentación de CC. Y voy a traer mi generador de funciones. Así que conectaremos a tierra el generador de funciones aquí. Y pondremos nuestra señal aquí. Sacaré la sonda. Y echemos un vistazo a lo que está pasando. Así que ahí está mi cámara. Aquí estamos frente al condensador. Entonces ahí está mi señal de 10 kHz. Y aquí estamos después del condensador. Así que parece que esa señal está pasando muy bien.
Está pasando muy bien. ¿Por qué no cambio mis voltios por división aquí? Vamos a cambiar esto a 1. Así que realmente podemos ver, le está pasando algo a esa señal. Así que ahí está antes. Aquí está después. Y parece que toda esa señal está pasando bastante bien. Está bien, maravilloso. Así que podemos ver, de nuevo, solo para mayor claridad, poniendo el visor delante del condensador, podemos ver nuestra señal de 10 kHz. Poniéndolo después del condensador, volvemos a ver nuestra señal de 10 kHz. Así que efectivamente no estamos ofreciendo resistencia a la señal de K que estamos tratando de pasar aquí. Ahora, mientras que un condensador de acoplamiento esencialmente bloquea todas las frecuencias bajas mientras deja pasar todas las frecuencias altas, y de nuevo, estos son términos realmente arbitrarios, ¿verdad? Frecuencias bajas, todas las frecuencias altas. Si lo pensamos de esta manera, el condensador va a bloquear las señales bajas y va a dejar pasar las señales altas. Podemos obtener un mejor control sobre el rango de frecuencias bloqueadas, o un mejor control sobre la definición de lo que es una frecuencia baja y lo que es una frecuencia alta creando algo conocido como una frecuencia alta filtro RC. Por lo tanto, un filtro RC es una combinación de resistencia y condensador que tiene una frecuencia de corte específica. Una frecuencia de corte es la frecuencia en la que una vez que la alcanzas, comenzarás a bloquear la señal o comenzarás a dejar pasar la señal. Y la fórmula de nuestra frecuencia de corte para estos filtros RC es bastante agradable. Es solo que la frecuencia de corte es 1 sobre 2 πr, el valor de la resistencia, multiplicado por C, el valor de la capacitancia. Y este valor de la frecuencia de corte es el punto en el que el voltaje de salida cae aproximadamente al 70% del voltaje de entrada. Entonces es donde comienza la atenuación o la reducción de nuestra señal. Y aquí puedes ver un par de estos filtros. Tal vez uno que llamemos un paso bajo, uno que llamaremos un paso alto. Y estas son las cosas que vamos a discutir en nuestro próximo video. Así que te veré entonces. Hola, y bienvenido de nuevo. En nuestro último video, hablamos sobre los condensadores y cómo se comportan con respecto a las señales de baja frecuencia y las señales de alta frecuencia. Esencialmente, dijimos que para bajas frecuencias, los condensadores ofrecen una resistencia muy grande, una resistencia casi infinita, bloqueando las bajas frecuencias. Y para las señales de alta frecuencia, ofrecen una resistencia casi nula, dejando pasar las altas frecuencias. Ahora, voy a retroceder una diapositiva aquí, porque los términos bajas frecuencias y altas frecuencias son bastante arbitrarios. Entonces, ¿cómo se define mejor la baja frecuencia a la que un condensador comienza a bloquear señales, o una alta frecuencia a la que un condensador comienza a dejar pasar las señales? Bueno, lo haces diseñando RC filtros de paso bajo y paso alto. Así que un filtro RC, dijimos, es solo una combinación de una resistencia y un condensador que tiene alguna frecuencia de corte. Y esa frecuencia de corte se da aquí como 1 sobre 2 πRC. Entonces esta frecuencia de corte es donde, si tenemos un filtro de paso bajo, cualquier cosa por encima de esta frecuencia de corte comenzará a bloquearse. Y para un filtro de paso alto, cualquier cosa por debajo de esta frecuencia de corte comenzará a bloquear. Y así la frecuencia de corte, esta frecuencia, es el punto en el que el voltaje de salida aquí es aproximadamente el 70% del voltaje de entrada aquí. Entonces es donde comienza la atenuación. Y comenzamos a ver una pérdida de señal significativa. Ahora, dijimos que vamos a trabajar con filtros de paso alto y paso bajo, filtros RC. Así que tengo dos esquemas aquí. Uno es un paso alto, uno es un paso bajo. Me gustaría que tomaras un momento para ver si puedes determinar cuál es cuál, dado lo que sabes sobre condensadores. Ok, espero que hayas tenido la oportunidad de descifrar eso. Voy a mirar este esquema de abajo aquí primero. Entonces, si tengo una señal aquí que tiene frecuencias altas y bajas frecuencias, están viajando. Cuando golpeen este condensador, las frecuencias bajas se bloquearán. No se les permitirá pasar, porque este condensador va a ofrecer una resistencia infinita. Y las frecuencias altas verán cero resistencia. Así que pasarán a través de él, y cuando lleguen aquí, se les presentarán dos caminos, una resistencia a tierra. Así que podrían tomar este camino con mucha resistencia, o podrían tomar un camino con poca resistencia directamente a la salida. Y así las frecuencias altas van a recorrer este camino de mínima resistencia a la salida. Entonces este es el filtro de paso alto. Y de nuevo, ¿qué determina qué frecuencias bajas se van a bloquear aquí y qué frecuencias se van a pasar? Es nuestra frecuencia de corte, 1 sobre 2 πRC. Eso significa que este es nuestro filtro de paso bajo. Así que vamos a recorrer esto aquí.
Nuestra señal de entrada, tenemos frecuencias altas, frecuencias bajas mezcladas. Ellos pasarán a través de la resistencia. Llegan aquí. Las frecuencias bajas ven una resistencia infinita aquí. Están bloqueadas, por lo tanto, no pueden ir a tierra. Entonces, en cambio, tienen que viajar a la salida. Así que las señales bajas envían a la salida, mientras que las señales altas llegan justo aquí. Y ven un camino abierto a tierra, porque este condensador no ofrece resistencia. De nuevo, lo que determina la frecuencia del alto señales que se van a enviar aquí es la frecuencia de corte. Muy bien, dicho esto, volvamos aquí y construyamos un filtro de paso bajo, y veamos si algunas de estas matemáticas realmente funcionan. Así que podemos construir un filtro de paso bajo colocando primero una resistencia de 200 ohmios, así que rojo, negro, 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 en la placa de pruebas. Y luego, desde aquí, voy a tomar un condensador de 1 microfaradio y lo voy a poner a tierra. Así que ese va a ser mi filtro RC. Y si miramos aquí, así que ahí está mi resistencia. Aquí está mi condensador tierra. La salida del filtro va a estar en la conexión entre esos dos componentes. Entonces, si vengo aquí, solo voy a poner un cable de puente en la placa de pruebas para quitar la salida y facilitar el acceso. Así que voy a poner la placa de pruebas. Y construyamos esto aquí rápidamente. Así que conectaré a tierra así que estoy usando mi generador de funciones aquí. Así que conectaré a tierra mi generador de funciones. Y, permítanme intentarlo de nuevo. Pondré a tierra mi generador de funciones. Perfecto. Y pondré la salida de mi generador de funciones en una columna arbitraria aquí. Tomaré una resistencia de 200 ohmios y la colocaré a lo ancho. Y luego tomaré un condensador y lo pondré a tierra. Recuerde, estos condensadores están polarizados, mi condensador de 1 microfaradio. Así que la pierna larga, el ánodo, irá a la resistencia. La pata corta, el cátodo, vendrá aquí a tierra. Y así tengo que conectar esa tierra con solo un cable de puente. Así que nuestras señales de alta frecuencia tienen un camino que recorrer para llegar a tierra. Entonces, se cayó ese cable de puente. Intentémoslo de nuevo. ¿Está bien? Perfect. Y así ahora nuestro filtro está completo. Voy a tomar un puente y colocarlo aquí en la salida. Y lo moveré para facilitar el acceso. Ok, perfecto. Así que ahí está nuestro filtro RC. No está tan mal, de verdad, no está tan mal. Así que vamos a venir aquí y asegurarnos de que entendemos cómo está pasando esto, lo que está sucediendo aquí. Así que nuestra señal de K va para llegar aquí, va a pasar a través de la resistencia de 200 ohmios, y luego se presenta con dos caminos. Primero, la señal podría viajar a la salida, o segundo, la señal podría viajar a través de un condensador de 1 microfaradio. Entonces, para bajas frecuencias, este condensador va a ofrecer una gran resistencia. Por lo tanto, las bajas frecuencias no pueden viajar a tierra. En cambio, tienen que viajar a la salida. Y para frecuencias altas, este condensador va a ofrecer cero resistencia. Así que tiene un camino directo a tierra. Entonces esas altas frecuencias no van a la salida. Así que vayamos a la placa de pruebas. Y vamos a sacar mi osciloscopio también. Así que voy a mover algunas cosas por aquí. Muy bien, perfect. Así que, con suerte, podremos ver esto ahora. Así que voy a tomar mis ondas de osciloscopio. Voy a conectar a tierra un extremo de la sonda. Y voy a mirar primero delante de mi filtro. Así que lo que tengo en mi generador de funciones configurado aquí mismo, tengo una onda sinusoidal de 100 hercios, 5 voltios pico a pico. Y esto está antes de mi filtro. Entonces, si miramos aquí, aquí está mi referencia a tierra. Así que estoy en una escala de 1 voltio por división. Así que obtuve de 1 a 2,5 voltios por encima del suelo y aproximadamente 1 a 2,5 voltios por debajo del suelo. Así que esto se ve bastante bien. Y ahora mismo, si muevo mi osciloscopio, lo moveré después del filtro. Así que vamos a ver si se está produciendo algún filtrado aquí a 100 hercios. Y si miro, seguro que parece ser más o menos lo mismo. Así que nuestra amplitud sigue siendo aproximadamente de 1 a 2,5 voltios por encima del suelo, de 1 a 2,5 voltios por debajo del suelo. Así que no se produce ninguna atenuación. Y eso tiene sentido, porque construimos un filtro de paso bajo, y una frecuencia de 100 hercios es bastante baja. Así que si miramos aquí, ¿con qué frecuencia comenzaríamos a ver alguna atenuación? Así que tenemos que determinar cuál es la frecuencia de corte de nuestro filtro. Así que vimos a 100 hercios, realmente no estábamos obteniendo ninguna atenuación. Entonces, si miramos nuestra calculadora de frecuencia de corte, 1 sobre 2 pi RC, conecto una resistencia de 200 ohmios, conecto una capacitancia de 1 microfaradio, o 1 por 10 a los 6 faradios negativos. Cuando haga este cálculo, voy a obtener una frecuencia de corte de aproximadamente 796 hercios aquí. Así que diremos alrededor de 800 hercios, solo para simplificar. Eso significa que a medida que aumenta mi frecuencia, mi filtro de paso bajo, a medida que mi frecuencia aumenta, voy a ver un poco más de atenuación cada vez. ¿Y por qué es eso? Bueno, si volvemos aquí,
para frecuencias más altas, van a haber menos resistencia aquí a este camino a través del suelo, y a medida que esas frecuencias se vuelven más y más altas, hay cada vez menos resistencia, y así, justo a 800 hercios, deberíamos ver una pérdida de amplitud significativa. Así que volvamos aquí y echemos un vistazo. Así que ahora mismo, estoy en 100 hercios, y voy a aumentar mi frecuencia. Así que aquí hay 200, aquí hay 300, aquí hay 400. Definitivamente puedes comenzar a ver la amplitud disminuyendo. 500, 600, y aquí está 700, y justo aquí está 800. Y así es en este punto, a unos 800 hercios, estamos diciendo que hemos llegado a la frecuencia de corte. Hay una pérdida de frecuencia significativa. Y si continúo, ahora estoy en unos 2,000. Puedes ver que es aún más alto, y se está haciendo cada vez más pequeño a medida que subo. Así que volvamos a 800 hercios aquí, porque dijimos que esa es nuestra frecuencia de corte. Así que voy a ajustar mi escala de tiempo para que sea un poco más fácil para nosotros para ver. Y si miro aquí, todavía estoy en un 1 voltio por división. Así que aquí está mi terreno. Parece que estoy en 1, tal vez como 1,2 voltios sobre el suelo, y alrededor de 1,2 voltios bajo tierra para como, en realidad, tal vez como 1,5, 1,5, tal vez 1,6, voy a decir. Es como 1,6 sobre el suelo y 1,6 bajo tierra para un voltaje pico a pico de tal vez alrededor de 3,2 voltios. Así que eso es significativo, una cantidad significativa de atenuación de lo que teníamos antes de 5 voltios. Ahora, si volvemos a nuestra presentación, dijimos que a 800 hercios aquí en esta imagen, estaba leyendo alrededor de 3,4 voltios después del filtro de paso bajo. Así que esta es aproximadamente nuestra frecuencia de corte. Y dijimos que deberíamos ver aproximadamente el 70% de lo que es nuestro voltaje de entrada. Entonces, si miramos aquí, comenzamos con 5 voltios como nuestro voltaje de entrada. Estamos tomando el 70%. Así que debería ser alrededor de 3,5 voltios, que es lo que estamos viendo en esta imagen y es más o menos lo que vi en mi imagen anterior en mi osciloscopio actualmente. Así que parece que nuestro filtro de paso bajo está funcionando de la manera que esperamos. Creo que este es un gran lugar para detenerse. Con suerte, esta fue una buena introducción a los filtros de paso bajo. En nuestro próximo video, echaremos un vistazo al filtro de paso alto. Te veré entonces. Hola, y bienvenido de nuevo. En nuestro último video, miramos el filtro de paso bajo RC. En este video, echaremos un vistazo a un filtro de paso alto RC. Entonces, un filtro de paso alto RC es muy similar al de paso bajo en términos de su construcción. Tiene un condensador y una resistencia, excepto en el filtro de paso bajo, si recuerdan, nuestra resistencia fue primero, y fue nuestro condensador a tierra. Ahora vamos a voltearlos. Así que aquí está nuestra señal de K proveniente de un generador de funciones. Voy a entrar en un condensador de 1 microfaradio a una resistencia de 200 ohmios a tierra, y nuevamente tomaré mi salida. Voy a alejar mi salida. Así que construyamos este filtro de paso alto aquí rápidamente. Así que tengo mi generador de funciones en la placa aquí. Voy a empezar por entrar en mi condensador de 1 microfaradio. Me aseguraré mi ánodo, la pata larga del condensador, es al generador de funciones, la pata corta apuntando hacia afuera, el cátodo apuntando hacia afuera. Voy a saltar hacia abajo con mi resistencia de 200 ohmios. Me aseguraré de conectar a tierra esa resistencia. Proporcionaré un camino a tierra. Y luego sacaré mi salida del punto medio entre el condensador y la resistencia aquí. Así que asegurémonos, así que ahí está nuestro filtro. Es bastante fácil. Asegurémonos de que tenemos una comprensión de lo que está pasando aquí. Así que nuestra señal de K puede llegar justo aquí, e intentará pasar a través de un condensador de 1 microfaradio. Y así, para bajas frecuencias, el condensador va a ofrecer una resistencia realmente alta y va a bloquear las frecuencias bajas. Así que las frecuencias altas, sin embargo, van a ver cero resistencia y van a venir justo aquí a la salida y se les presentarán dos caminos. Primero, la señal podría viajar a la salida, o la señal podría viajar a través de la resistencia de 200 ohmios a tierra. Entonces, dado que el camino a la salida aquí ofrece una resistencia mínima, las frecuencias altas irán a la salida en su lugar. Por eso este es nuestro filtro de paso alto, donde primero tenemos nuestro condensador y luego nuestra resistencia. Así que volvamos a subir la placa de pruebas. Traigamos a colación nuestras herramientas cámara, y tal vez minimicemos esto aquí mismo. Así que mi generador de funciones, ya que estamos pasando señales de alta frecuencia, actualmente lo tengo configurado en una señal de 3000 hercios, y tengo alrededor de 5 voltios configurados para la función generador. Así que voy a sondear antes de nuestro filtro, y echemos un vistazo a cómo se ve nuestra señal. Así que voy a poner mi sonda delante del filtro. Y si miro aquí,
déjame cambiar mi escala. Ahí vamos, así que es un poco más fácil de ver. Aunque estoy configurando esto para que sea de 5 voltios para mi generador, aquí está mi referencia a tierra. Estoy a una división de 1 voltio por división. Estoy a 1, 2 voltios por encima y 1, 2 voltios por debajo, así que estoy obteniendo unos 4 voltios de pico a pico aquí. Y ahora vamos a mover mi sonda después del filtro de paso alto. Así que después del filtro de paso alto, si miro aquí, mi señal, todavía estamos a 1, 2 voltios por encima del suelo y 1, 2 voltios por debajo para un pico de 4 voltios de pico a pico. Así que estoy obteniendo una atenuación de aproximadamente 0 aquí, lo cual espero que tenga sentido para usted, porque este es un filtro de paso alto. La alta frecuencia debe pasarse con muy poca pérdida de señal. Y así, a 3.000 Hz, la señal AC tiene una amplitud de aproximadamente 4 voltios después del filtro de paso alto. Es lo que estamos leyendo. Así que averigüemos cuál es la frecuencia de corte de este filtro. Bueno, curiosamente, utiliza los mismos componentes con los que construimos nuestro filtro de paso bajo. Entonces, si conectamos nuestra resistencia de 200 ohmios, nuestra capacitancia de 1 microfaradio, o 1 por 10 a los 6 faradios negativos, mi frecuencia de corte sigue siendo de 796 Hz, o aproximadamente 800 Hz. Excepto que ahora, lo que esto nos dice es que, dado que este es el filtro de paso alto, esta vez pasaremos cualquier cosa por encima de 800 Hz y comenzaremos a atenuar significativamente, o a bloquear significativamente, cualquier cosa por debajo de 800 Hz. Así que vamos a probar esto. Volvamos a la placa de pruebas, volvamos a nuestras herramientas aquí. Y lo que voy a empezar a hacer es empezar a bajar mi frecuencia de 3.000 Hz. Y a medida que la bajo, deberíamos empezar a ver algo de atenuación. Así que ahora mismo, estoy a unos 1.000 Hz. Voy a cambiar mi escala de tiempo. Y justo aquí, estoy en unos 800. Así que, con suerte, vieron algo de esa atenuación. De hecho, si sigo, se está volviendo más bajo, y más bajo, y más bajo. Así que en este momento, estoy en 300 Hz, y solo estamos en aproximadamente 1 voltio por encima y 1 voltio por debajo. Así que solo unos 2 voltios alcanzan un pico de aproximadamente 2 voltios pico. Así que volvamos aquí a 800 Hz, que dijimos que era aproximadamente lo que debería ser nuestra frecuencia de corte. Y parece que lo que estoy leyendo es tal vez sobre aquí hay 1 voltio, y tal vez otro 0.3 voltios, y luego tal vez otro 0.3. Así que tal vez 2.6 voltios pico a pico es lo que estoy obteniendo. Tal vez sea 2.8, tal vez esto sea 1.4 y 1.4, y eso 2.4 voltios pico a pico en nuestra frecuencia de corte. Y así, si miramos aquí, dijimos que 800 Hz, la señal de K tiene una amplitud de aproximadamente 2,6 voltios después del filtro de paso alto en esta imagen, que es aproximadamente el 70% de lo que era nuestro voltaje de entrada. Recuerde, dijimos que antes del filtro, teníamos alrededor de 4 voltios. Y así, si tomamos el 70% de ella en esta frecuencia de corte, deberíamos esperar ver alrededor de 2.8 voltios, que es exactamente lo que estamos obteniendo. Así que parece que ese filtro de paso alto está funcionando bien. Ok, entonces creo que este es un gran lugar para detenerse. Esta fue una buena descripción general de cómo podemos construir un filtro de paso alto. Hemos visto cómo construir un filtro de paso bajo. Y a medida que cambiamos nuestros valores de resistencia y capacitancia, podemos ajustar la sensibilidad de nuestros filtros a diferentes frecuencias. Así que tal vez haya algunas frecuencias de audio deseadas, como tal vez queramos crear un filtro de paso bajo solo para dejar pasar las frecuencias graves. Bueno, podemos crear eso. O tal vez queramos crear un filtro de paso alto solo para permitir que las frecuencias más altas, como tal vez las guitarras, pasar a través. Ahora sabemos cómo crear eso. Creo que este es un gran lugar para detenerse. Espero verte en nuestro próximo video. Hola, en este video, te presentaré otro desafío de circuito en el que puedes poner a prueba tus conocimientos hasta este punto en estos videos. Llamaremos a este desafío de circuito, no pasarás. Así que este desafío te pedirá que hagas un filtro que pase todas las frecuencias por debajo de aproximadamente 1600 Hz, pero luego comience a bloquear cualquier cosa por debajo de aproximadamente 800 Hz. Así que, esencialmente, si la señal se hace demasiado grande, si la señal es mayor de 1.600 Hz, debemos comenzar a bloquearla. Pero luego, si está en 1.600 o menos, debemos pasarla. Pero si baja demasiado, si llega a estar por debajo de 800 Hz, entonces deberíamos comenzar a bloquearla de nuevo. Y esencialmente, lo que estamos tratando de hacer aquí es que estamos tratando de pasar una banda muy estrecha de frecuencias entre 800 Hz y 1.600 Hz. Y por eso les vamos a dar una pequeña pista aquí. Probablemente puedas hacer esto de varias maneras, pero pensé que podría ser útil darte algunos componentes establecidos para que intentes elegir. Solo deberías usar un condensador a 100 nanofaradios. ¿Cuál es el condensador cerámico y que dice 104? Un condensador de 1 microfaradio, una resistencia de 200 ohmios. Por lo tanto, rojo, negro, negro, negro,
o una resistencia de 1.000 ohmios, marrón, negro, negro, marrón. Y como pista, has hecho un filtro de paso bajo antes que ha pasado frecuencias por debajo de alguna frecuencia de corte, bloqueando cualquier cosa más alta que eso. Y también has hecho un filtro de paso alto que bloquea cualquier frecuencia por debajo de alguna frecuencia de corte. Entonces tal vez necesites ambas cosas aquí. Así que como siempre, trata de no avanzar a la siguiente diapositiva sin tratar de descifrar esto. Deberías pausar el video y darle una buena oportunidad a esto. Ok, espero que hayas tenido la oportunidad de echar un vistazo a esto. Veamos mi solución. Así que aquí está mi circuito, mi solución aquí para este filtro. Básicamente, tengo dos filtros. Tengo un filtro aquí, y la salida de ese filtro se alimenta a otro filtro. Así que el primer filtro es un filtro de paso alto, y consta de un condensador de 1 microfaradio y una resistencia de 200 ohmios. Y esto nos va a dar una frecuencia de corte de aproximadamente 796 Hz, medio pi RC. Y hemos visto esto antes. Así que esto esencialmente comenzará a bloquear las frecuencias que están por debajo de 800 Hz. Así que si nuestra señal de entrada es demasiado baja, vamos a bloquearla aquí. Ahora, esa salida luego se alimenta a un segundo filtro, que contiene un filtro de paso bajo con una resistencia primero y luego un condensador. El condensador aquí es de 100 nanofaradios y la resistencia es de aproximadamente 1000 ohmios. Entonces, cuando multiplicamos estos juntos y calculamos nuestra frecuencia de corte, obtenemos una frecuencia de corte de aproximadamente 1591 Hz, que es aproximadamente 1.600 Hz. Eso significa que esto comenzará a bloquear todas las frecuencias que estén por encima de 1.600 Hz. Una vez que lleguemos a unos 1.600 Hz, este condensador va a ofrecer una resistencia mínima y esas frecuencias van a ir a tierra. Y así vamos a tomar nuestra salida aquí mismo, Y, con suerte, deberíamos ver ese tipo de atenuación en las frecuencias bajas y en las frecuencias altas. Y así, este tipo de filtro se conoce como filtro de paso de banda. Es un filtro de paso de banda realmente tosco. Funciona porque esencialmente pasa por una banda de frecuencias. En nuestro caso, cualquier frecuencia entre 800 Hz y 600 Hz no se atenuará, por lo que no habrá disminución de la señal. Así que vayamos a mi placa de pruebas y vamos a tratar de construir esto ahora mismo. Así que voy a hacer esto un poco más grande. Ahí vamos. Y así voy a poner mi generador de funciones aquí. Disculpe. Así que vamos a conectar a tierra el generador de funciones, y vamos a poner nuestra función aquí. Ahí vamos. Muy bien, así que eso es mejor. Así que ahora eso está ahí. Lo primero que voy a hacer es voy a construir mi filtro de paso alto. Así que comenzaré con mi condensador de 1 microfaradio. Está bien, se ve muy bien. Luego pondré una resistencia de 200 ohmios a tierra. Así que tomaré un puente, un pequeño cable de puente, asegúrese de que conecto a tierra. Y luego tendremos nuestra salida aquí. Está bien, así que aquí está mi salida. Así que ya hemos dicho que creemos que sabemos cómo debería funcionar esto. Debería bloquear cualquier frecuencia por debajo de aproximadamente 200 Hz, pero vamos a volver a comprobar esto. Así que vamos a traer nuestra cámara aquí. Y aquí estoy a 800 Hz, nuestra frecuencia de corte. Si subo el volumen, deberíamos empezar a ver que las amplitudes aumentan. Y estamos, de hecho, al ver que. Ok, entonces las amplitudes son cada vez más grandes. A medida que disminuyo, las amplitudes se están haciendo más pequeñas. Así que ahí los ves cada vez más pequeños. Así que parece que nuestro filtro de paso alto está funcionando bastante bien. Así que ahora construyamos el filtro de paso bajo asociado a esto. Así que permítanme traer mi placa de pruebas de vuelta aquí. Fuera de la salida de la filtro de paso alto, ahora vamos a alimentar esto en nuestro filtro de paso bajo. Así que vamos a comenzar con una resistencia de 1000 ohmios. Y luego vamos a colocar nuestro condensador 100 nanofaradio a tierra. Así que lo pondremos, y saltaremos a tierra. ¿Está bien? Perfecto. Y luego conseguiré otro cable de puente aquí para alejar nuestra salida del tablero. Así que lo pondremos para facilitar el acceso. Así que ahora, si miramos, voy a llegar aquí al final de nuestro filtro. Así que ahora estamos atenuando nuestras señales bajas aquí. Estamos atenuando nuestras señales altas aquí.
Así que con suerte, vamos a ver nuestra atenuación ocurriendo en ambos extremos del espectro, el espectro de frecuencias. Así que comencemos aquí. Voy a empezar muy bajo. Así que hay una señal de unos 200 hercios. Así que tenemos una amplitud realmente baja. Nuestra amplitud en este momento, voltios por división, es de aproximadamente 1 voltio pico a pico. Así que solo estoy leyendo tal vez alrededor de medio voltio por encima y un medio voltio por debajo. Así que solo estoy alrededor de 1 voltio aquí en este momento para una señal de entrada que debería estar más cerca de 5 voltios. Así que a medida que aumento la frecuencia, en este momento, deberíamos ver que la señal se hace más grande. Está bien, y definitivamente lo es. Y ahora, aquí estamos a unos 1.000 hercios, que está dentro de nuestro rango de nuestro paso de banda que queremos pasar. Y si miro aquí, estoy viendo tal vez como 3 voltios por encima, 1.3 voltios por debajo, así que tal vez como 2.6 voltios de pico a pico. Si continúo, ahora vemos que estamos empezando a perder algo de señal. Y justo aquí, estoy a unos 1.600 hercios, y ahora, espero más atenuación. Y vemos que esa señal se hace cada vez más pequeña. Así que parece que nuestro. Puedo cambiar los voltios por división para, con suerte, mostrar esto un poco mejor. Así que volvamos aquí a menos de 800. Aquí, lo pondré en. Tal vez lo pongamos aquí a 200 milivoltios por división. Así que ahora, estamos en una escala mucho más pequeña. Así que aquí estamos a 300 hercios. Oh, no, no puedo hacer eso. ¿En qué estaba pensando? Tengo que bajar a 500 milivoltios. Así que aquí estamos, 400, 500, 600. Puedes ver que la amplitud se hace cada vez más grande. Ahora, estamos justo dentro de nuestro rango de 1.000 hercios. Y ahora, nos estamos acercando a los 1.600 hercios. Y vemos esa atenuación. Así que parece que ambos filtros están haciendo su trabajo, uno que bloquea algunas frecuencias bajas, uno que bloquea algunas frecuencias altas. Muy bien, creo que este es un gran lugar para detenerse. Ahora hemos visto filtros de paso bajo, filtros de paso alto e incluso un filtro de paso de banda aquí en nuestro desafío de circuito. Así que nos vemos en nuestro próximo video. Hola, y bienvenidos de nuevo. En este video, voy a enseñarte cómo usar un micrófono como una de nuestras fuentes de señal de K. Hasta este punto, he estado usando un generador de funciones para generar nuestras señales de K. Y si tienes uno, genial. Y si no tienes uno, con suerte, has estado siguiendo y aprendiendo. Pero aquí, vamos a cambiar al uso de un micrófono, que es solo un componente pequeño y barato, tal vez $1 o $2 que debería poder pedir para generar algunas de nuestras señales de K. Así que se puede generar una señal de K con un micrófono, y lo que hará es captar un sonido circundante y convertirlo en una señal de audio eléctrica que es AC. Y esta señal tendrá una amplitud correspondiente o voltaje y frecuencia a cualquier sonido que esté captando. Así que aquí está mi micrófono que voy a usar. Así que déjame mostrártelo en mi tablero de pruebas muy rápido. Muy bien, así que aquí está, cosita diminuta, 2 patas. Realmente no puedes verlo aquí. Bueno, tal vez puedas. Fíjate que una de las patas hay algo de metal que parece estar conectando al borde del contenedor. Y por eso vamos a llamar la atención sobre esas conexiones aquí mismo. Los micrófonos tienen un pin que tiene que estar conectado a tierra. Y este pin que está conectado a tierra está indicado por alguna conexión a la carcasa exterior de la carcasa. Y así puedes verlo aquí, justo aquí. Así que probablemente cada micrófono es diferente. Así es como se ve el mío, pero el tuyo probablemente tenga algo muy similar. Así que hablemos de cómo vamos a conectar uno de estos micrófonos. Entonces, en primer lugar, el micrófono tiene que estar alimentado. Así que vamos a alimentarlo con un suministro de CC de 9 voltios. Así que vamos a usar nuestra fuente de alimentación aquí, su batería de 9 voltios, y vamos a bajar. Ahora, 9 voltios es demasiado voltaje para el micrófono. Así que desde VCC, vamos a bajar parte de ese voltaje. Vamos a limitar la corriente que fluye hacia el micrófono usando una resistencia de 10 kiloohmios. Así que eso es marrón, negro, negro, rojo. Entonces esta resistencia está conectada al pin sin tierra del micrófono. El pin que no es, si simplemente nos desplazamos hacia arriba aquí, el pin que no está conectado a la carcasa metálica. Y luego la salida también se toma de este pin sin tierra. Así que vamos a alimentar el micrófono aquí en el pin sin tierra, y luego esa es nuestra salida. Por supuesto, aquí está nuestro pin de tierra, lo que está conectado a la carcasa de metal, y que va directamente a tierra aquí. Así que vayamos a la placa de pruebas, y conectemos esto. Así que lo primero que voy a hacer, obtuve mi suministro de CC de 9 voltios. Pondré 9 voltios en mi riel de alimentación VCC, y voy a poner a tierra la barandilla de tierra. Así que eso está ahí. Y luego lo que vamos a hacer es saltar desde nuestra fuente de alimentación de 9 voltios. Así que aquí están los 9 voltios. Tenemos que alimentar el micrófono. 9 voltios va a ser demasiado. Así que lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que usar una resistencia.
Así que voy a poner una resistencia en la placa. Voy a poner la resistencia tal vez aquí abajo. Y si miramos, aquí está mi micrófono. Así que aquí está el pin de tierra, está de este lado. El pin que no está en tierra está en el otro lado. Así que vamos a alinearlo para que el pin sin tierra esté en línea con la resistencia. Pero lo que tengo que hacer es quitar mi salida de este pin, y tengo que asegurarme de conectar a tierra el otro pin. Así que vamos a conectar a tierra el pin de tierra primero. Así que tomaré un puente, y lo pegaré en la placa de pruebas aquí para saltar hacia abajo. Y luego conectaré a tierra esa conexión. Entonces eso debería conectar bien el pin de tierra. Y luego tenemos que movernos para facilitar el acceso. Quitemos la salida del micrófono. Así que voy a poner eso aquí. Entonces, si miramos, cuando coloco esto, vamos a encender el micrófono con 9 voltios, bajando parte de ese voltaje, limitando la corriente. Aquí está nuestra salida de eso, y estamos conectando a tierra el pin de tierra, así que lo pondré aquí mismo. Así que ahora conectemos el multímetro, y vamos a ver lo que estamos viendo en él. Lo siento, el multímetro. Vamos a conectar el osciloscopio, y vamos a echar un vistazo a lo que estamos viendo aquí mismo a través del osciloscopio. Así que voy a poner esto en una división. Lo configuraré para que sea tal vez de unos 2 voltios pico a pico, y traigamos nuestra cámara de herramientas. Entonces, si miramos aquí, lo que estamos viendo es una señal distinta de 0 para el silencio. Así que esto no es bueno. Lo que está sucediendo es que estamos dejando pasar gran parte de ese voltaje de CC que estamos usando para alimentar el micrófono, estamos dejando pasar esa señal de CC. De hecho, si miramos aquí, lo que estoy viendo, si este es mi punto de referencia aquí, y estoy en un pico de 2 voltios para alcanzar el pico, estoy recibiendo alrededor de 2, 4. Estoy recibiendo alrededor de 6 voltios de CC que pasan. Y eso es un problema. Definitivamente no queremos dejar pasar esa CC. Y aquí lo vemos justo aquí. Al conectar el osciloscopio al borde del micrófono, vemos una señal de CC de aproximadamente 6 voltios que llega. Así que no queremos esto de C si lo que estamos intentando, lo que tenemos que hacer es capturar una señal de audio o una señal de K. Así que necesitamos bloquear o filtrar esta CC de baja frecuencia. Y así podemos hacerlo simplemente colocando un condensador. Queremos bloquear esta frecuencia de CC. Así que vamos a poner un condensador de 1 microfaradio en la salida del micrófono. Y cuando hacemos eso, deberíamos ver que la señal de CC se bloquea. Así que vayamos a la placa de pruebas. Vamos a ir a nuestras herramientas ahora mismo. Y vamos a echar un vistazo aquí. Así que tengo mi condensador de 1 microfaradio. Y voy a enchufarlo. Ok, entonces lo primero que haré es quitar mi visor. Y ahora voy a poner mi condensador de 1 microfaradio. Aquí para bloquear la señal de CC que está saliendo. Así que aquí estamos ante el condensador. Está pasando toda esa CC. Y aquí estamos después del condensador. Puedes ver que ese condensador se descargó y ninguna de esas señales está pasando. Así que eso está funcionando muy bien. Así que vamos a ver. Si nos damos cuenta ahora mismo, estoy hablando. Y de hecho voy a apagar mi cámara de prototipo, porque creo que tengo que agacharme sobre el micrófono ahora mismo para que se registre. Así que no quiero que tengas que ver eso, así que apagaremos eso. Y ahora mismo, estoy hablando, y estoy hablando, y estoy hablando. Y puedes empezar a ver la señal mientras estoy hablando aquí. Pero el problema es que estamos en una señal de 2 voltios pico a pico, 2 voltios por división. Así que vamos a bajar esto. Así que voy a bajarlo a unos 100 milivoltios por división. Así que ahora, mientras estoy sentado aquí, definitivamente puedes ver cómo se capta mi voz. Así que parece que nuestro micrófono está funcionando, aunque está funcionando para voltajes muy pequeños. Así que voy a retirarme de ese micrófono ahora. Así que ya terminé de hablar. Así que vamos a traer la placa de pruebas aquí por un segundo rápido. Así que este circuito está funcionando, pero definitivamente tiene algunas limitaciones claras. Y así, una clara limitación de nuestro micrófono es que el voltaje de salida del micrófono es extremadamente pequeño en este momento, así que del orden de unos 100 milivoltios. Cuando nuestro osciloscopio estaba configurado a 2 voltios por división, la señal de K apenas era visible cuando yo le hablaba. Quiero decir, estaba como justo encima del micrófono. Sin embargo, cuando ajustamos el osciloscopio a 100 milivoltios por división, entonces pudimos ver la señal. Pero el problema es que vamos a necesitar una señal de K más grande, más de 100 milivoltios, si realmente queremos hacer algo con esa señal. Así que esto nos lleva a lo que vamos a hablar en nuestro próximo video,
como tomamos una señal pequeña y la convertimos en una señal más grande amplificando esencialmente esa señal de K. Así que espero poder hablar de eso con ustedes en nuestro próximo video. Hola, y bienvenidos de nuevo. En nuestro último video, vimos cómo podemos usar un micrófono como fuente de señal de K para capturar el sonido y convertirlo en una señal eléctrica. Esto funcionó bastante bien, aparte del hecho de que tenía que estar justo encima de mi micrófono para generar una señal realmente pequeña, algo así como 100 milivoltios. Vamos a querer tener una señal más grande para muchas de nuestras aplicaciones en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, amplificamos. La amplificación es el proceso de tomar una señal más pequeña y hacerla más grande. Así que nuestra señal de 100 milivoltios proveniente de nuestro micrófono podría convertirse en una señal de 1 voltio o de 5 voltios. Y ya hemos visto que un transistor tiene dos usos, un interruptor y un amplificador. Así que vamos a tratar de usar el transistor como un amplificador aquí en este video, y vamos a conectarlo para un tipo muy específico de amplificador conocido como amplificador emisor común. Realmente, al usar el transistor como un interruptor, tratamos el transistor como un amplificador. Tomamos una pequeña corriente de base y la convertimos en una corriente de colector mucho más grande, ¿verdad? Dijimos que una pequeña corriente en la base permite que fluya una corriente muy grande desde el colector hasta el emisor. Pero con el interruptor, nuestro transistor estaba completamente encendido o completamente apagado, ¿verdad? ¿Teníamos corriente máxima o no teníamos corriente? Para señales de K, esto realmente no es lo que queremos. No queremos dejar que fluya corriente o que fluya la cantidad máxima de corriente. Queremos dejar que fluya una cantidad proporcional de corriente en función de la señal siempre cambiante AC que proporcionamos. Y así, este gráfico muestra la idea más o menos bien. Así que si miramos aquí, cuando se usa el transistor como interruptor, está completamente encendido, lo que nos coloca en esta región de saturación aquí arriba en este gráfico, o está completamente apagado, lo que nos coloca en esta región de corte aquí abajo. Así que estos son los extremos de la operación. Pero si de alguna manera podemos mantener el transistor entre estas dos regiones, en esta región verde aquí, que llamaremos la región activa o lineal, entonces lo que sucederá es que el transistor funcionará como un amplificador. El transistor tendrá espacio para aumentar o disminuir su corriente en función de la fuente de señal que ingrese. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo mantenemos el transistor en esta región activa en lugar de ponerlo en la región de saturación o corte? Bueno, lo hacemos polarizando el transistor con una colección de resistencias. Ahora, antes de irnos, notemos de nuevo cómo tenemos en este gráfico. Tenemos una corriente base, IB. Tenemos una corriente colectora, IC. Y se parece a la corriente del colector. Si miramos, si mi corriente base en la región activa, esta región lineal, es como 0,4 miliamperios, entonces aquí, según mi gráfico, la corriente del colector es de aproximadamente 40 miliamperios. Si la corriente base es 0,5 miliamperios, la corriente del colector será de 50 miliamperios. Así que parece que la corriente del colector es aproximadamente 100 veces mayor que la corriente base, y lo que se conoce como es la beta, o el HFE, o tal vez la ganancia de corriente del transistor. Así que vayamos a la hoja de datos muy rápido. Voy a traer la hoja de datos aquí para el transistor PNP. Lo siento, el transistor NPN que vamos a usar. Y vamos a desplazarnos hacia abajo. Si miras aquí, tenemos el HFE, o la ganancia de corriente de CC. Y esto es algo que siempre vamos a tener que asumir cuál es la ganancia de corriente cuando estamos construyendo o tratando de diseñar nuestros amplificadores. Hay algunas suposiciones que tendremos que hacer. Entonces, una de las suposiciones es cuál es la ganancia actual. Y si miramos aquí, tenemos un par de clasificaciones. Entonces, cuando el voltaje del colector al emisor es de 10 voltios y la corriente de su colector es de 0,1 miliamperios, puede tener una ganancia de corriente continua de como 35. Pero mire aquí, si cambiamos algunas de estas configuraciones, la ganancia de corriente podría ser un mínimo de entre 100 y 300. Por lo tanto, es un valor que puede cambiar bastante salvajemente. Así que asumiremos un HFE y trataremos de diseñar un amplificador para una ganancia de corriente que esperamos obtener dentro de ese rango. También vamos a tener que asumir una corriente de colector deseada. Solo tenemos que asegurarnos de que esté por debajo de la corriente máxima del colector, que según esto es de 600 miliamperios. Así que nunca llegaremos tan alto, así que deberíamos estar sentados allí. Y también tendremos que asumir un voltaje con el que alimentaremos nuestros transistores. Así que creo que dijimos para este video, vamos a suponer 12 voltios. Ok, entonces voy a cerrar eso. Y volvamos aquí ahora. Así que aquí está una especie de esquema de lo que esencialmente vamos a hacer para construir nuestro amplificador emisor común. Tenemos nuestro transistor con la base, el colector y el emisor. No olvide que tenemos ese diodo en la unión del emisor de la base aquí.
Así que necesitamos tener al menos 0.7 voltios para encender esto. Y luego pueden ver que tenemos una variedad de resistencias y algunos condensadores aquí. Entonces, en particular, tenemos una resistencia en el colector, una resistencia en el emisor. Y luego tenemos lo que parece ser un divisor de voltaje aquí que va a la base del transistor. Luego hablaremos sobre lo que están haciendo estos tres condensadores al final. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer algunas suposiciones. La primera suposición aquí es que la corriente base, IB, es extremadamente pequeña. Es tan pequeña que la corriente que fluye hacia IB es casi insignificante cuando observamos esta corriente que fluye desde IC, el colector, a IE, el emisor. Y así, si se trata de una corriente realmente pequeña, si se trata de una cantidad insignificante de corriente, lo que eso nos dice es que la corriente del colector y la corriente del emisor van a ser las mismas. Porque si esto es como, digamos que esto es de 10 miliamperios de corriente, y digamos que esto es 0.0001 miliamperios, bueno, entonces cuando lleguemos aquí y se combinen, va a ser 10.0001 miliamperios, que es esencialmente lo mismo que 10 para nuestro caso. Así que vamos a suponer que las corrientes del colector y del emisor son las mismas. A continuación, tenemos que suponer que el diodo de este transistor va a usar aproximadamente 0.7 voltios para encender la base unión del emisor. Entonces, si el voltaje, digamos, es como 2 voltios aquí mismo en el emisor, bueno, entonces si volvemos aquí, podemos decir que el voltaje aquí en la base debería ser de 2 voltios más los 0.7 voltios que usamos para encender el diodo, así que debería ser como 2.7 aquí mismo en la base. Y luego, por último, vamos a suponer que queremos tener alrededor de un décimo de nuestro valor de VCC. Así que lo que sea que estemos usando aquí en VCC, así que si tuviéramos 10 voltios aquí arriba, vamos a querer aproximadamente un décimo de eso como nuestro voltaje aquí mismo en el emisor. Así que querríamos alrededor de 1 voltio aquí mismo. Así que esas son algunas suposiciones que vamos a hacer para ayudarnos a diseñar nuestros amplificadores. Así que aquí está más o menos como la configuración que vamos a hacer. Primero vamos a elegir sabremos qué voltaje queremos aquí. Debería ser un décimo de lo que sea VCC. Y elegiremos nuestra corriente de colector deseada. Vamos a elegir nuestra corriente de colector, que va a ser igual a nuestra corriente de emisor. Así que sabremos el voltaje y la corriente aquí. Así que vamos a obtener nuestro valor R. Luego, una vez que conozcamos este voltaje, retrocederemos. Podemos determinar cuál es este voltaje. Y así elegiremos nuestros valores para R1 y R2 para formar un divisor de voltaje para polarizar el transistor de tal manera que este voltaje esté a 0.7 voltios por encima de lo que sea. Entonces lo que haremos es elegir nuestra resistencia colectora de tal manera que estamos aproximadamente a la mitad de VCC en la salida aquí. Y la razón por la que queremos estar a la mitad de VCC, así que si esto es, digamos, 12 voltios, queremos estar a 6 voltios aquí, BR barra diagonal, es que eso va a dar a nuestra señal el máximo espacio para ser amplificada. Entonces, si tenemos 12 voltios y estamos a 6 voltios, luego tenemos 6 voltios para subir y 6 voltios para bajar sin que tal vez se recorte o distorsione nuestra señal. Así que vamos a revisar todo esto mientras construimos nuestro amplificador de transistores. Y en este ejercicio, voy a usar una fuente de CC de 12 voltios para configurar esto. Y luego, más adelante, te pediré que construyas uno con un suministro de 9 voltios. Entonces, al diseñar nuestros amplificadores de transistores, primero tenemos que comenzar con algunas suposiciones. Dijimos, ¿cuál va a ser el voltaje de alimentación? Entonces vamos a suponer 12 voltios. ¿Cuánta corriente quieres en el colector? Entonces voy a suponer que quiero una corriente de 1 miliamperio aquí en el colector. ¿Y cuál es la ganancia beta o de corriente del transistor? Y así que, de nuevo, tenemos que mirar eso en la hoja de datos, averiguar qué hay en el rango. Y así voy a suponer que para este transistor, solo asumiré una beta de 100. Así que comenzaremos colocando el transistor en la placa de pruebas. Y luego lo que vamos a hacer es mover la base y el colector lejos para facilitar el acceso. Así que voy a levantar mi placa de pruebas here. Muy bien, aquí está mi placa de pruebas. Voy a poner mi transistor en la placa de pruebas así. Muy bien, ahí está mi transistor. Y luego tomaré un par de cables de puente y moveré la base aquí solo para que tengamos algo de espacio cuando intentemos construir nuestras redes de resistencias. Se me cayó el puente. Un segundo. Y luego pondremos otro puente para que el colector aleje nuestra salida. Así que lo haremos. Ok, perfecto. Volvamos a la presentación. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es tratar de averiguar qué es R, nuestro emisor de resistencia, va a hacer.
Así que recuerde, dijimos que para la práctica de estabilidad, es bueno tratar de mantener la caída de voltaje a través de la resistencia del emisor aquí mismo para que esté aproximadamente a 1/10 de VCC. Así que también tenemos una suposición de que cualquiera que sea la corriente de nuestro colector, y dijimos que queremos que sea de aproximadamente 1 miliamperio, esa corriente del colector va a ser igual a la corriente del emisor porque nuestra corriente base es realmente pequeño. Entonces, si tomamos 1/10 de VCC, 1/10 de aproximadamente 12 voltios, si lo estoy usando, es aproximadamente 1.2 voltios. Así que quiero 1.2 voltios aquí. Quiero obtener 1 miliamperio de corriente. Entonces, una vez que conozco VE y E, puedo usar la ley de Ohm para calcular la resistencia del emisor. Así que conecto 1.2 voltios. Conecto 1 miliamperio, o 1 por 10 a los tercer amperios negativos, y resuelvo. Y obtengo que la resistencia del emisor debería ser de aproximadamente 1,2 kiloohmios. Así que lo que voy a hacer es voy a poner una resistencia de 1 kiloohmio y una de 200 ohmios en serie yendo a tierra para que se sumen para darme 1,2 kiloohmios. Así que construyamos esta resistencia del emisor ahora mismo. Así que vendremos aquí. Así que aquí está mi resistencia de 1K. Y aquí está mi resistencia de 200 ohmios. Y voy a mover esto un poco así. ¿Está bien? Perfecto. Así que nuestra resistencia del emisor está establecida. Y así nuestra resistencia del emisor va a ayudar a determinar cuál es el voltaje en la base del transistor, la base deseada del transistor. Así que volvamos aquí ahora. Entonces, antes de que podamos hacer eso, sin embargo, tenemos que echar otro vistazo a beta. Así que beta es la resistencia del emisor. Tenemos que echar otro vistazo a beta. Entonces beta es la ganancia actual del transistor. Es lo que multiplicamos nuestra pequeña corriente base para obtener esa corriente de colector o corriente de emisor mucho más grande que va a fluir. Entonces, usando nuestra corriente de colector, que dijimos, vamos a asumir que queremos 1 miliamperio, y nuestra beta, podemos resolver cuál debería ser la corriente base. Así que si miro aquí, voy a tomar, para obtener mi corriente base, voy a tomar mi corriente del colector y dividirla por beta. Así que 1 miliamperio dividido por 100 dice que mi corriente base debería ser de aproximadamente 0.01 miliamperios. Así que eso es algo bueno que debemos saber. Y también sabemos que tenemos una caída de voltaje de 0.7 voltios a través del diodo en el emisor aquí mismo. Así que podemos usar esto para averiguar cuál debería ser el voltaje aquí. Vamos a llámese a esto V2, la caída de voltaje a través de esta resistencia. Así que si estuviéramos en el voltaje de nuestro emisor aquí mismo, vamos a agregarle 0.7. Así que veamos, fue 1.2 más 0.7. Deberíamos estar en 1.9 voltios aquí mismo, lo que significa que tenemos que bajar 1.9 voltios a través de R2 yendo a tierra. Así que estos van a ser algunos valores importantes para nosotros avanzando en nuestro próximo par de diapositivas aquí. Ok, entonces hay un par de formas diferentes en que podemos hacer el siguiente paso. Esencialmente, vamos a tratar de construir un divisor de voltaje, pero lo que queremos crear es un divisor de voltaje rígido, o uno que no se vea afectado cuando esencialmente carguemos el divisor de voltaje. Si recuerdas, el divisor de voltaje, este voltaje de salida, se determina en los valores de R1 y R2. Pero cuando cargamos el divisor de voltaje, o conectamos algo a este divisor de voltaje como este, lo que realmente estamos viendo no es R2 aquí, sino que lo que estamos viendo es la combinación paralela de R2 y lo que sea que lo hayamos cargado. Y por lo tanto, esto podría potencialmente alterar nuestros valores. Una de las formas en que puedes combatir este efecto de carga es asumir que la corriente que fluye a través de R1 y R2 es al menos 10 veces mayor que esta corriente base, la corriente que fluye por aquí. Y lo que vamos a hacer es asumir que R1, el primer uno actual, es 11 veces más grande, y esto es 10 veces más grande. Y vamos a echar un vistazo a cómo vamos a hacer eso. Así que vamos a suponer que I2 es 10 veces más grande. Así que 10 veces lo que es nuestra corriente base. Dijimos que nuestra corriente base es 0.01 miliamperios, es 0. 1 miliamperios. Y esto va a ser 11 veces, así que 0.11 miliamperios. Así que tengo 0.11 miliamperios fluyendo aquí, y luego se divide. 0.1 de los miliamperios fluye a través de R2, y luego 0. 0.1 miliamperios fluye hacia la base. Así que la corriente es continua. Así que eso va a funcionar bien. Así que ahora conocemos los valores actuales a través de nuestras dos resistencias. Y eso va a hacer que este divisor de voltaje no se vea afectado cuando lo cargamos con nuestro transistor. Muy bien, si pensamos, conocemos el valor de la caída de voltaje a través de R2, V2, y conocemos la corriente a través de R2, I2.
Así que podemos usar la ley de Ohm para calcular esta resistencia. Entonces, si miramos, vamos a enchufar, recuerden, esto estaba a 2 voltios. Añadimos 0.7 para obtener 1.9 voltios. Ahora tenemos la corriente de 0,1 miliamperios. Así que conecto, divido y resuelvo, y obtengo que R2 debería tener una resistencia de unos 19.000 ohmios. Entonces, para simplificar, lo que voy a hacer es poner dos resistencias de 10K desde la base hasta la tierra. Y así, mientras nuestro valor de R2 es 20K, no es 19K, pero va a estar lo suficientemente cerca. Así que volvamos a nuestra placa de pruebas. Y voy a poner estas dos resistencias. Así que viniendo aquí, tengo un 10K. Y luego tengo otro 10K entrando a tierra. Así que ahí está nuestra segunda resistencia y nuestro divisor de voltaje. Así que ahora lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a la primera resistor. Así que V1, la caída de voltaje a través de cualquiera que sea nuestro valor R1, debe dejarnos con aproximadamente 1.9 voltios aquí. Así que si crees que estamos a 12 voltios aquí, tenemos que bajar algo de voltaje, y tenemos que estar a 9 voltios aquí que podemos bajar a través de R2. Así que, esencialmente, para calcular V1, es cualquiera que sea nuestro valor de VCC, 12 voltios, menos los 9 que tenemos que colocar aquí, lo que nos deja con aproximadamente 10.1 voltios para caer a través de R1. Así que ahora que conocemos esa caída de voltaje y conocemos la corriente a través de esta resistencia, lo resolvimos anteriormente, creo que fue de 0.11 miliamperios. Podemos usar la ley de Ohm para calcular este valor. Así que enchufaré 10.1 voltios, enchufaré 0.11 miliamperios, y resolveremos, y veremos que R1 debería ser de unos 91.8 kiloohmios. Así que de nuevo, para simplificar, voy a poner dos resistencias de 47 kiloohmios, amarillo, morado, negro, rojo, from VCC en la base usando mi puente. Y así, mientras nuestro valor de R1 va a ser de unos 94K, que no es 91.8, va a estar lo suficientemente cerca para nosotros. Así que volvamos a la placa de pruebas. Voy a conseguir mis dos resistencias de 47 kiloohmios. Voy a bajar de VCC. Y voy a entrar en la base a través de ese cable de puente que puse. Así que mis dos 47 están en serie. Perfecto. Muy bien, ahí lo tenemos. Así que ahora nuestro divisor de voltaje está configurado para garantizar que vamos a obtener 7 voltios en la base del transistor. El 1.7, luego vamos a bajar 0.7 para darnos el voltio deseado, 1 voltio en el emisor. Así que creo que estamos haciendo un muy buen trabajo aquí. Lo último que tenemos que hacer es hablar sobre qué ponemos en el colector aquí para nuestra resistencia del colector. Y por eso dijimos que es ideal tratar de mantener el voltaje de CC en el colector, que es donde vamos a tomar nuestra salida. Tomamos nuestra salida del colector aproximadamente a la mitad del voltaje de alimentación. De esa manera, hay el mismo espacio para amplificar por encima y por debajo de este punto. Nos dará como 6 voltios por encima y 6 voltios por debajo. Y esto nos va a ayudar a evitar el recorte de nuestra señal. Así que si recordamos, elegimos que la corriente del colector fuera de 1 miliamperio. Esa fue nuestra suposición. Así que ahora sabemos cuál es el voltaje a través de esta resistencia. Sabemos cuál es la corriente. Podemos usar la ley de Ohm nuevamente para calcular cuál es el valor de la resistencia. Así que quiero dejar caer 6 voltios a través de él. La corriente va a ser de 1 miliamperio. Así que esto significa que debería tener un 6,000 resistencia de ohmios. Así que voy a estar bastante cerca aquí. Hay una resistencia de 5, 1K verde marrón negro marrón y una resistencia de 1K de VCC en el colector aquí. Así que hagámoslo rápidamente. Y luego creo que las redes de resistencias para nuestros transistores van a estar completas. Así que voy a venir aquí, voy a poner mi 5K. Y luego pondré mi 1K en el colector. OK. Y eso, con suerte, debería darnos nuestro voltaje de CC de salida deseado de 6 voltios aquí mismo. Lo último que deberíamos hacer es hablar de algunos de estos condensadores. Así que vamos a poner condensadores de microfaradios en la base y en el colector. Esencialmente, lo que estos van a hacer es que solo van a bloquear algunos voltajes de CC. Así que van a bloquear cualquier voltaje DC o el consumo de corriente de mi generador de funciones, esta fuente de señal que va a la base. Y bloquearemos cualquier señal de CC que salga, porque dijimos que vamos a estar a 6 voltios aquí mismo. No queremos que eso salga a la salida. Así que bloquearemos eso. Por ahora, no vamos a hablar de C3, este condensador. Hablaremos más sobre eso quizás más adelante en nuestro próximo video. Así que la ganancia de este amplificador, muy rápida, es la relación entre el valor RC, es decir,
la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Entonces, en nuestro caso, bueno, tenemos una resistencia de 6K aquí y una resistencia de 2K aquí. Así que esto debería amplificar nuestra señal aproximadamente unas 5 veces en este momento de la forma en que lo tenemos configurado. Así que agreguemos esos condensadores. Y luego echaremos un vistazo. Ok, permítanme abrir mi placa de pruebas. Colocaremos nuestros condensadores. Está bien, así que pondré mi condensador de microfaradios en la salida. Pondré mi condensador de microfaradios en la entrada usando mi cable de puente allí mismo. Está bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Así que ahora lo que voy a hacer es que déjame encender mi cámara de herramientas. Minimizaré. Ahí vamos, ahí está eso. Coloca la placa de pruebas encima. Voy a minimizar esto, bajarla para que aún podamos ver nuestro amplificador. Tengo mi fuente de alimentación de CC configurada a unos 12 voltios. Voy a subirla un poco más. Así que hay 12 voltios, así que tengo eso en mi placa de pruebas aquí y aquí. Y ahora voy a encender mi generador de funciones. Está bien, así que mi generador de funciones está configurado, y voy a hacer funcionar un 1 volt. Así que voy a girar la amplitud hasta 1 voltio. Voy a ejecutar una señal pico a pico de 1 voltio a 10.000 kHz. Y entonces lo que voy a hacer es que vamos a venir aquí. Voy a poner mi primer canal. Lo conectaré a tierra. Espera, ¿es este mi generador de funciones? ¿Dónde está mi generador de funciones? Ahí vamos. Aquí está mi generador de funciones. Así que voy a tomar mi generador de funciones y lo conectaré a tierra. Y usaré esto como entrada para mi amplificador. Así que lo pondré justo aquí al comienzo del amplificador, justo en el condensador. Muy bien, así que ahora esa señal está entrando. Voy a tomar un osciloscopio. Y pondré un canal al comienzo del amplificador. Muy bien, así que justo ahí, el canal 1, justo al comienzo del amplificador. Voy a presionar Auto Setup aquí. Y espero que lo que veamos es que la señal se ve bastante bien. Muy bien, ahí está. Ahora voy a tomar una segunda sonda y conectarla al canal 2 aquí. Y eso me va a permitir ahora sondear así que acabo de girar el canal 2 on. ¿Ves aparecer esa línea morada? Así que ahora voy a poder sondear la salida al mismo tiempo que la entrada. Así que voy a sondear aquí mismo en la salida. Y podemos ver la amplificación definitivamente sucediendo. Entonces, en este momento, uno de los problemas aquí cuando intentas mirar el amplificador, los voltios por división no son los mismos. Esto está en 500 milivoltios. Así que mi escala amarilla, voy a subir a 1 voltio por milivoltio. Y ahora puedes ver que está ocurriendo esa amplificación. Así que aquí estábamos a 1 voltio por división en amarillo. Y estamos 1 voltio por división en nuestra salida en púrpura. Tenemos una señal mucho mayor. Así que eso es bastante bueno. Veamos. Dijimos que esto debería ser aproximadamente un amplificador de 5 veces. Así que voy a cambiar los voltios por división de mi salida en púrpura para que sean 5 voltios. Y así, cuando hago eso, son casi perfectos. Una de las cosas que puedes notar es que mi señal de entrada en amarillo, donde tengo un punto alto o una cresta, ahora tengo un punto bajo o un valle de mi señal. Así que, esencialmente, lo que hemos hecho es invertir la señal. Donde haya un punto alto, tenemos un punto bajo. Donde haya un punto bajo, tenemos un punto alto. Así que este amplificador se conoce como amplificador inversor. Y vamos a hablar más sobre eso más tarde. Pero parece que esto está haciendo su trabajo muy bien, así que solo para mostrarlo de nuevo, lo volveremos a poner en la escala. Hay entrada en amarillo, salida en púrpura. Y estamos consiguiendo 5 veces nuestra amplificación. Tan impresionante. Y esta foto, de nuevo, lo muestra muy bien, así que ves esa amplificación mirando nuestro osciloscopio. Así que este amplificador está funcionando de la forma en que esperamos que lo haga. Estoy muy contento. Espero que hayas entendido bien este proceso de pensamiento, porque en los próximos videos te voy a pedir que diseñes uno por tu cuenta. Y creo que va a ser un ejercicio muy bueno para nosotros. Creo que este es un gran lugar para detenerte. Espero verte en el próximo video. Hola, en este video, te presentaré otro desafío de circuito llamado No puedo escucharte. En este desafío, vamos a crear un amplificador de transistores que funciona con un suministro de 9 voltios. Así que deberías poder usarlo con tu batería de 9 voltios. Y en lugar de usar un generador de funciones para crear nuestra señal, vamos a amplificar la señal de nuestro micrófono. Así que tenemos que hacer algunas suposiciones aquí. Vamos a suponer que VCC es de 9 voltios. Vamos a suponer una corriente de colector de 1 miliamperio.
Y vamos a suponer que la beta, o HFE, o la ganancia de corriente de nuestro transistor es aproximadamente 100. Por último, asumiremos que nuestro voltaje a través del emisor es aproximadamente un décimo de nuestro VCC. Como estamos usando 9 voltios, esto nos va a dar alrededor de 0.9 voltios, pero realmente queremos tener al menos un voltio aquí, así que vamos a suponer un voltio en el emisor. Así que esas son las suposiciones que vamos a hacer al construir nuestro amplificador de transistores. Hicimos suposiciones similares en la demostración que hice, donde construí un amplificador que funcionaba con 12 voltios. Así que ahora quiero que intentes tomar estas suposiciones y ver si puedes diseñar uno que funcione con una señal de 9 voltios. Así que este amplificador hará que tu señal de K que sale de tu micrófono sea mucho más grande para que eventualmente podamos usarlo. Así que necesitas dos partes de este circuito, un circuito de micrófono que se alimenta a un amplificador de transistor. Así que vea si puede configurar esto. Vea si puede diseñar su circuito amplificador. Trate de no avanzar a la siguiente diapositiva. Intente pausar el video y resuelva esto antes de continuar. Ok, veamos qué tenemos aquí. Así que lo primero que necesitamos es que vamos a necesitar nuestro conjunto de micrófonos hacia arriba, y así vimos que nuestro micrófono necesita ser alimentado. Así que tengo 9 voltios aquí provenientes de mi proveedor de energía de CC, su batería, bajando a una resistencia de 10 kiloohmios porque 9 voltios es demasiado para este micrófono. Tenemos que limitar esa corriente, bajar algo de voltaje, así que lo dejaremos caer con una resistencia de 10 kiloohmios en el pin no conectado a tierra del micrófono y quitamos la salida de ese pin que no es de tierra. El pin de tierra, luego nos moveremos y conectaremos hasta el suelo. Vimos que esto va a dejar pasar algo de voltaje de CC aquí mismo. Así que vamos a agregar un condensador de 1 microfaradio para bloquear cualquier señal de CC que pueda estar entrando desde el micrófono porque no queremos amplificar eso. Así que vamos a ir a nuestra placa de pruebas en este momento y conectemos este micrófono aquí. Así que lo primero que voy a hacer es tomar un cable de puente y bajarlo de VCC a nuestra placa de pruebas. Está bien, a veces, la parte más difícil es simplemente meter estos puentes. Ahí vamos, y ahora, si miramos, voy a poner una resistencia de 10 kiloohmios. 10K es marrón, negro, negro, rojo. Y así vamos a mover esto a través. Muy bien, perfecto. Y entonces, si miro, aquí está mi micrófono, ¿verdad? Y así puedes ver las conexiones metálicas de la carcasa de tierra. Así que ese va a ser el lado de tierra. Así que este es el pin que no está conectado a tierra, va a ir para entrar en la resistencia, pero también vamos a usar un puente para quitar la salida de ese pin. Así que pondré la salida aquí. Muy bien, entonces en el pin de tierra, que estará justo aquí si miramos, este es el pin sin tierra. Así que la columna del pin de tierra, puedes ver justo ahí, necesito bajar eso a tierra. Así que voy a saltar mi brecha aquí. Está bien, voy a saltar esta brecha. Está bien, y luego iré a tierra 0 voltios con otro puente. Está bien, con ese conjunto, podemos poner nuestro micrófono en la placa, muy bien, así. Y voy a poner mi 1 condensador de microfaradios en la salida de mi micrófono para bloquear cualquier señal de CC que podamos estar recibiendo. Así que vamos a ver. Debería poder ver mi micrófono. Vamos a ver si realmente funciona. Voy a configurar mi fuente de alimentación de CC, asegúrese de que esté a 9 voltios. Ok, permítame poner mi cámara de herramientas aquí. Así que aquí están mis herramientas cámara. Minimizaré la placa de pruebas. Todo es correcto, y voy a tomar mi osciloscopio. Tendré el canal 1 encendido, y voy a sondear la salida de mi micrófono solo para asegurarme de que esté conectado correctamente. Está bien, así que verifique, verifique, verifique. Es realmente difícil ver a 1 voltio por división, pero si subo esto a aproximadamente 100 milivoltios por división, check, check, check. Parece que tal vez estamos obteniendo algo. Puede ser que la escala de tiempo sea simplemente incorrecta. Hola, hola. Ok, entonces parece que estamos obteniendo una lectura del micrófono. Así que el circuito del micrófono está funcionando bastante bien aquí. Así que voy a quitar mi osciloscopio. Apagaremos nuestra cámara de herramientas y nosotros hacer nuestra placa de pruebas un poco más grande aquí. Con el circuito de micrófono configurado, volvamos a la presentación. Ahora tenemos que empezar a construir nuestro amplificador. Así que vamos a colocar el amplificador de transistores en la placa de pruebas y vamos a dejar un poco de espacio a la derecha aquí, porque eventualmente vamos a seguir construyendo con este circuito.
Así que tomemos nota de las resistencias que vamos a utilizar. Vamos a agregar. Tenemos que agregar una resistencia a través del colector. Eso esencialmente va a establecer el voltaje de CC de salida. Tenemos que establecer una resistencia a través del emisor, que va a determinar la corriente que fluye desde el colector hasta el emisor. Y luego tenemos que agregar algunas resistencias base, lo que parece ser un divisor de voltaje, que va a polarizar nuestro transistor para asegurarse de que el voltaje aquí en la base va a garantizar que nuestro transistor esté siempre encendido pero nunca saturado. Y así aquí vemos algunas de nuestras suposiciones. La ganancia de corriente va a ser de 100. La corriente del colector que queremos que fluya aquí es 1 miliamperio, y SVCC es de 9 voltios. Recuerde que dije que la corriente del colector que fluye de esta manera es la misma. Entonces la corriente a través del colector, la corriente a través del emisor es la misma, porque la corriente base va a ser lo suficientemente pequeña. Ok, así que echemos un vistazo aquí. Entonces, por motivos de estabilidad, dijimos que el voltaje a través del emisor aquí debería ser aproximadamente un décimo de VCC. Así que dijimos, va a ser de aproximadamente 0.9 voltios. Así que supongamos 1 voltio. Así que ahora sabemos el voltaje a través del emisor. Y recuerde que queríamos una corriente colectora de aproximadamente 1 miliamperio. Y dijimos que estas corrientes van a ser las mismas, porque nuestra corriente base es muy pequeña. Así que conocemos el voltaje a través del emisor, la corriente a través del emisor. Ahora podemos calcular la resistencia deseada del emisor utilizando la ley de Ohm. Entonces, conectando 1 voltio y 1 miliamperio, obtenemos una resistencia de 1000 ohmios o 1 kiloohmio en el emisor. Así que coloquemos eso en nuestra placa de pruebas ahora mismo. Así que voy a tomar una resistencia de 1 kiloohmio, o probablemente debería poner mi transistor en la placa de pruebas primero. Así que pondré mi transistor. Lo pondré justo aquí. ¿Está bien? Perfecto. Así que ahí está nuestro transistor en la placa de pruebas. Y ahora lo que voy a hacer es voy a tomar una resistencia de 1 kiloohmio, que es marrón, negro, negro, marrón, fuera del emisor a tierra. Ok, maravilloso. Así que eso está muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Así que eso va a determinar, va a establecer la corriente colectora que deseamos que fluya hacia aquí. Así que ahora, si volvemos a nuestra presentación, ahora que tenemos ese conjunto de valores, podemos ver cuál va a ser la corriente base. Así que dijimos que beta es la ganancia de corriente del transistor. Es por lo que multiplicamos nuestra pequeña corriente base para obtener nuestra corriente de colector mucho más grande. Entonces, usando nuestra corriente de colector, que es de 1 miliamperio, y nuestra beta de 100, podemos resolver que la corriente base es de aproximadamente 0,01 miliamperios. Así que sabemos que esta corriente base ahora es de 0.01 miliamperios. Eso es bueno para nosotros. Y también dijimos que tenemos una caída de 0.7 voltios aquí a través de este diodo que está dentro del transistor. Así que queremos 1 voltio justo aquí, lo que significa que volvemos a agregar 0.7. Así que estamos en 1.7 voltios aquí mismo a través de R2. Así que eso significa que vamos a bajar 1.7 voltios a través de R2 en nuestra red de divisores de voltaje. Dijimos que hay un par de formas diferentes que podemos hacer el siguiente paso aquí, pero esencialmente, lo que queremos crear es un divisor de voltaje que sea rígido, lo que significa que no se verá afectado cuando carguemos algo en el divisor de voltaje. El voltaje de salida aquí está determinado por lo que sea esta resistencia, R2, pero cuando colocamos algo en el divisor de voltaje, no es solo R2, sino más bien la combinación paralela de R2 y cualquier otra cosa que esté aquí. Así que eso realmente podría alterar nuestros valores. Entonces, para combatir esto, vamos a suponer que hay mucha más corriente fluyendo a través de R1 y R2 que en esta parte de la red, principalmente 10 veces para I2, que 10 veces nuestra corriente base de 0,1 miliamperios es 0.1 miliamperios, y 11 veces aquí. Así que tenemos 0.11 miliamperios fluyendo aquí. Así que ahora con estas corrientes establecidas, y creo que ya determinamos el voltaje a través de R2, podemos calcular algunos valores. Así que conocemos la caída de voltaje a través de R2. Dijimos que va a ser de 1.7 voltios. Conocemos la corriente a través de R2. Dijimos que va a ser de 0.1 miliamperios. Así que podemos usar la ley de Ohm aquí para calcular el resistencia de R2, que debería ser de unos 17.000 ohmios. No tengo una sola resistencia de 17.000 ohmios, pero lo que tengo es un 10K, un 5, 1K y un 2K. Y así puedo añadir todos estos en serie. Y así vamos a hacer eso ahora mismo. Y tenga en cuenta aquí, voy a usar un pequeño cable de puente para ir desde la base del transistor a través de la placa de pruebas para que solo tengo un poco más de espacio tal vez para operar. Así que si saco mi placa de pruebas en este momento, aquí está mi placa de pruebas. Voy a poner ese cable de puente justo allí, así que voy a la base. Y ahora agarraré mis resistencias que van a formar mi valor R2 en mi divisor de voltaje. Así que lo primero que pondré es la resistencia de 10K. Así que pondré una resistencia de 10K aquí mismo. ¿Está bien? Perfecto. Luego pondré una resistencia de 5, 1K. OK.
Y luego, de las 5, 1K, pondré una resistencia 2K, rojo, negro, negro, marrón, llegando a tierra, siempre y cuando pueda introducirlos. Perfect. Así que ahora todas esas resistencias están en serie, así que tenemos aproximadamente 17.000 ohmios allí mismo en nuestro R2 para nuestra red de polarización. Muy bien, ahora tenemos que averiguar qué va a ser R1, así que no está tan mal. Primero tenemos que averiguar la caída de voltaje a través de R1, V1. Bueno, estamos comenzando con 9 voltios aquí, así que cualquier voltaje que caigamos, necesitamos tener 1.7 voltios aquí. Así que simplemente podemos restar 9 voltios menos 1, 7, y obtenemos una caída de voltaje de 7.3 a través de R1. Así que ahora sabemos la caída de voltaje a través de R1. Anteriormente resolvimos la corriente a través de R1, 0.11 miliamperios. Así que usemos la ley de Ohm para determinar su valor. Así que conectamos aquí mismo, y obtenemos 66.000 ohmios para R1. Así que, de nuevo, no tengo una sola resistencia de 66.000 ohmios, pero tengo una de 47, una de 10K y una de 10K que me va a dar 67.000 ohmios, lo cual es bastante bueno. Y así, si te fijas, vengo de VCC a través, y voy a volver a ese cable de puente aquí para que tanto R1 como R2 estén conectados en la base del transistor. Así que echemos un vistazo a la placa de pruebas y construyamos esta parte de la red muy rápido. Así que voy a tomar mi resistencia de 47 ohmios y la pondré aquí tal vez. Voy a empezar de nuevo aquí desde VCC a través. Y luego tomaré uno de mis 10K y entraré, y luego tomaré mi segundo 10K y entraré en mi cable de puente. Así que ahora estas tres resistencias están en serie comenzando en VCC, bajando, bajando, y tengo alrededor de 67.000 ohmios como R1. Ok, por lo que la red de polarización de nuestro transistor está completa. Una de las últimas cosas que tenemos que hacer es establecer cuál va a ser nuestro voltaje de salida de CC. Y recuerda, es ideal mantener este voltaje de salida de CC aproximadamente a la mitad su voltaje de alimentación, por lo que haya el mismo espacio por encima y por debajo para amplificar su señal. Y esto nos ayudará a evitar algunos recortes. Entonces, si recuerdan, supusimos que la corriente del colector iba a ser de 1 miliamperio. Quiero tener aproximadamente una caída de 4.5 voltios aquí, así que estoy en 4.5 voltios. Así que ahora conozco la caída de voltaje, conozco la corriente. Podemos usar la ley de Ohm, por lo que 4.5 voltios y 1 miliamperio nos da una resistencia de 4,5 kiloohmios, que no tengo. Pero tengo dos 2Ks, que me van a dar aproximadamente 4.000 ohmios entrando en el colector aquí. Así que eso debería darnos aproximadamente la mitad de nuestro voltaje de suministro como nuestro punto de operación DC. Así que voy a ir aquí abajo, voy a tomar un 2K, lo pondré desde VCC y tomaré otro 2K y nos encontraremos con el colector. Muy bien, parece que las resistencias están configuradas para nuestro amplificador de transistores, lo cual es bastante bueno. Así que ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestro circuito de micrófono a nuestro circuito de amplificador. Así que podemos conectar la salida de nuestro amplificador, que está justo aquí después de nuestro condensador 1 microfaradio, en la base de nuestro transistor a través de ese pequeño cable de puente naranja que tengo. Y luego lo que podemos hacer es simplemente mover la salida del amplificador fuera del colector para facilitar el acceso. Así que voy a levantar mi placa de pruebas, vamos a mostrar esto. Así que esto va a ser una prueba de destreza para conectar estos dos. Ojalá no rompa nada, vamos a ver. Un poco difícil en este momento. Así que lo que voy a hacer, y realmente no me gusta hacer esto, pero voy a subir con ello. Voy a hacer algo fácil. Voy a conectarlos así para que el saltador quede justo aquí. Así que ahora he conectado el circuito del micrófono a la base del transistor. Y ahora vamos a tomar la salida y alejarla, así que quitaré la salida de esto y la alejaré con un cable de puente del colector. Ok, así que prácticamente hemos terminado. Pero si recuerdas, hay algunas cosas que vamos a tener que hacer. Así que en este momento, si conecto esto, vamos a ver que lo más probable es que pase un montón de señal de CC. Así que tenemos que hacer algo para bloquear esa señal de CC. Y sabes exactamente lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que poner un condensador en la salida del amplificador. Pero vamos a comprobarlo 2 veces, asegúrese de que la señal de CC esté, de hecho, allí a medida que llega. Así que voy a poner esto. Voy a cambiar mi escala porque estaba como a 100 milivoltios. Y sí, puedes verlo.
definitivamente está presente a 2 voltios. Nos estamos poniendo como, vamos a ver, un poco más de 4 voltios, 4, 5 voltios aproximadamente, lo cual es bueno. Ese es el punto que queríamos establecer. Oh, no puedes ver mi cámara de herramientas. Lo siento. Déjame traer mi cámara de herramientas. Ahí tienes. Así que puedes ver que estamos obteniendo un voltaje DC en este momento de aproximadamente, si estoy en 2 voltios por división, esto es 2, esto es 4, un poco más de 4. Así que tal vez como 4.3 voltios, lo cual tiene sentido porque establecemos el voltaje de CC en este punto para que sea de aproximadamente 4.5. Así que eso está funcionando bastante bien. Así que lo que realmente necesitamos hacer es poner un condensador aquí para bloquear nuestra señal de CC. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a poner un condensador de 1 microfaradio en la salida de nuestro amplificador. Y veremos que esencialmente hemos bloqueado eso DC Segno. Así que volveremos a la placa de pruebas. Y voy a quitarme el visor. Y pondré mi condensador de 1 microfaradio justo aquí. Y ahora sí, si encendemos la cámara de nuestras herramientas y miramos, aquí estamos ante el condensador donde tenemos esa señal de CC. Aquí estamos después del condensador. Y puedes ver que una vez que el condensador se descarga, ya no hay señal de CC. Así que miremos aquí. Incluso ahora, si me ves hablando, puedes empezar a ver que se capta algo de mi voz. Así que está funcionando. Sin embargo, no está funcionando muy bien. Entonces, ¿cuál es la ganancia o la tasa de amplificación de nuestro amplificador? Así que puedo venir a mirar aquí. Apagemos esto, apagemos esto. En este momento, si recuerdas, la ganancia es RC sobre R. Entonces la relación entre esta resistencia y esta resistencia. Así que 4.5, creo que usamos 4000, ¿verdad? Usamos 4000 ohmios sobre 1000 ohmios. Así que esto debería ser aproximadamente un amplificador de 4 veces, lo cual no es genial porque las señales de nuestros micrófonos, si recuerdan, son del orden de 100 milivoltios. Así que eso nos daría una señal 400 milivoltios, que todavía no es lo suficientemente grande para algunas de las aplicaciones que podríamos necesitar. Así que tenemos que tener una manera de aprovechar nuestra amplificación aquí. Y la clave está en esta cosa justo aquí. Es el condensador número 3, que hemos ignorado hasta este punto. Y así, para llevar nuestro amplificador de bueno a excelente, tenemos que agregar lo que se conoce como un condensador de derivación. Entonces podemos agregar un condensador de derivación, este C3, en nuestra resistencia emisora. Y lo que esto va a hacer, va a aumentar enormemente la ganancia de nuestro amplificador. Y la razón por la que, bueno, para frecuencias bajas, como CC, el condensador de derivación ofrece una resistencia realmente alta, lo que hace que el denominador de nuestra ecuación de ganancia sea extremadamente grande. Aquí está nuestra ecuación de ganancia, RC sobre R. Bueno, ahora tengo una resistencia y otra resistencia combinadas. Así que si miramos aquí, cuando tenemos frecuencias bajas, esto va a ofrecer una resistencia realmente alta. Y el denominador de nuestra ecuación de ganancia va a ser muy grande, así que no vamos a amplificar las frecuencias bajas. Pero para las frecuencias altas, como la K, las frecuencias más altas, como la corriente alterna, el condensador de derivación casi no ofrece resistencia, lo que significa que habrá un camino claro a tierra, lo que hace que el denominador de nuestra ecuación de ganancia sea extremadamente pequeño. Si hay muy poca resistencia aquí, la señal de K ni siquiera se molestará con la resistencia del emisor. Vamos a pasarlo por alto, y va a seguir este camino, que efectivamente tiene casi como una resistencia de 0. Ahora, vamos a fingir que no es 0, pero vamos a fingir que es como 0.001 ohmios. Entonces nuestra ganancia se va a disparar, nuestra ganancia va a ser enorme. Y así, dividiendo por un número tan pequeño significa que vamos a tener una ganancia mucho mayor con un condensador de derivación para las señales de K. Así que vamos a poner un condensador de derivación aquí. Así que voy a agregar un condensador de derivación 100 microfaradios en el emisor del transistor. Así que aquí mismo, aquí está mi resistencia emisora. En paralelo con esto, voy a poner mi condensador de 100 microfaradios. Ahora, en un momento, discutiré tal vez por qué elegí 100 microfaradios aquí. Pero por ahora, conectemos esto y veamos cómo funciona esto. Así que traeremos la placa de pruebas de vuelta. Así que en paralelo a la resistencia emisora, tengo un puente que sale del emisor. Y luego tomaré un condensador de 100 microfaradios y lo pondré en la placa de pruebas. Así que ahora, si nos dirigimos aquí, debería ser que nuestro amplificador esté completo. Así que, de nuevo, para frecuencias más bajas, esto va a ofrecer una resistencia infinita. Así que tienen que tomar esta resistencia.
y así nuestra ecuación de ganancia va a amplificarla 4 veces. Pero para las frecuencias altas, esto va a ser un cortocircuito a tierra. No va a ofrecer casi ninguna resistencia, haciendo que nuestra ganancia sea extremadamente alta. Así que no creo que hayas visto nada de lo que acabo de decir. Así que aquí está. Así que acabo de poner ese condensador aquí mismo. Perfecto. Así que de nuevo, va a funcionar. Va a funcionar. Vamos a echar un vistazo. Así que voy a subir la cámara de mis herramientas. Voy a minimizar mi placa de pruebas. Y así, en este momento, estoy bastante lejos del micrófono. Y puedes ver que estamos en una división de 2 voltios por división. Lo está amplificando muy bien. Así que ahora mismo, estoy hablando. Si quito el condensador, aquí está sin condensador de derivación. Puedes ver que no está recogiendo nada. Así que nuestra amplificación no es lo suficientemente fuerte. Y con ese condensador de derivación, ahora estamos obteniendo la amplificación que esperábamos ver. Así que estoy bastante contento con esto. Hay una última cosa que tal vez deberíamos discutir. ¿Y cómo elegí estos valores de condensador? Seré honesto, los hice de manera bastante arbitraria, pero debemos tener en cuenta que los condensadores C1 y C2, actualmente estamos usando un condensador de microfaradios A1. Lo que estos condensadores están formando son esencialmente como filtros de paso alto, donde la resistencia de la escena, es decir, un filtro de paso alto, lo que significa que esto bloqueará algunas señales de baja frecuencia y dejará pasar algunas frecuencias altas. Y supongo que la resistencia efectiva, si piensas en nuestra frecuencia de corte de 1/2πRC, la resistencia es una combinación realmente complicada de todos estos otros elementos en el circuito. Notaremos que un filtro de paso alto esencialmente dejará pasar cualquier cosa por encima de la frecuencia de corte, así que si queremos dejar en tantas frecuencias como podamos, queremos que este sea un número bajo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para reducir nuestra frecuencia de corte, tal vez dejemos frecuencias más bajas, especialmente si estamos hablando de audio proveniente de un micrófono, tal vez como 100 Hz u 80 Hz. Podemos simplemente hacer que nuestros condensadores tengan un valor más grande, y así, una de las últimas cosas que haremos aquí para terminar este circuito, voy a cambiar C1 y C2 de 1 microfaradio a 100 microfaradios. Y eso asegurará que vamos a amplificar algunas de las frecuencias de audio más bajas que podamos tener. Así que traeremos esto. Voy a cambiar C2 por un condensador de 100 microfaradios. Y voy a cambiar C1 con otro condensador de 100 microfaradios. Ok, y dicho esto, estoy mirando mi señal ahora mismo. Parece que todavía estamos amplificando bastante bien. Todo está funcionando muy bien. Estoy muy contento con cómo ha quedado este circuito. En nuestro próximo video, vamos a crear otro desafío en el que usamos este circuito aquí mismo. Así que no desmontes este circuito porque voy a usarlo de nuevo. Con suerte, vas a estar muy contento con lo que hemos hecho aquí, y te veré en ese próximo desafío. Hola, en este video, te voy a presentar otro desafío de circuito llamado Rock and Roll Light, mostrar que se basa en el circuito que construimos en nuestro último video. Así que usemos el circuito que acabamos de crear, nuestro micrófono en un amplificador. Y vamos a ver si podemos agregar una tercera parte a nuestro circuito que encienda de manera segura múltiples LED a medida que se capta una señal de audio del micrófono. Así que realmente no deberíamos tener que cambiar nada sobre nuestro micrófono o circuito amplificador. Así que aquí está nuestro circuito de micrófono siendo alimentado a nuestro circuito amplificador. Y aquí está la salida de eso. Podemos ver que esto definitivamente está funcionando. Lo vimos antes. Así que aquí estoy hablando por mi micrófono, estando bastante lejos. Y todavía me está captando bien en una división de 2 voltios por división, gracias a nuestro condensador de derivación aquí mismo. Tan perfecto. Así que veamos qué es lo que realmente queremos hacer para continuar con este circuito. Ahora queremos tener 3 partes en nuestro circuito, así que un micrófono que se alimenta a un amplificador. Entonces queremos que esa señal amplificada controle un espectáculo de luces. Así que deberíamos poder tocar una canción, y las luces parpadearán y parpadearán al ritmo de la música. Así que recuerde, los LED funcionan con CC, no con K. Así que no intente simplemente conectar un LED a la salida de su amplificador. Además, probablemente no haya suficiente corriente allí para iluminar su LED de todos modos. Si tan solo hubiera una manera de tal vez tener la pequeña corriente que sale de nuestro amplificador, que creo que dijimos que era como 1 miliamperio, controlar una corriente mucho más grande que potencialmente podría encender los LED. Así que tenemos 1 miliamperio de corriente. Creo que dijimos 1 miliamperio aquí mismo en nuestro colector. Entonces, si tan solo hubiera una manera de tener ese pequeño control de corriente, una corriente mucho más grande para encender algunos LEDs, y creo que sabes cómo hacer that. Definitivamente tal vez lo hemos hecho antes.
Así que definitivamente tenemos un voltaje de nuestro amplificador que es al menos como 0.7 voltios. Tal vez lo suficiente como para encender algo, para darte una pequeña pista aquí, en cuanto a lo que podrías necesitar para tu circuito de espectáculo de luces. Así que dale una oportunidad a esto, o dale una oportunidad a esto. Míralo, pausa el video, no avance a la siguiente diapositiva, y después de que haya pensado en esto y haya probado su propia solución, podemos continuar. Ok, aquí está mi solución. Así que en la salida de mi amplificador, tenemos nuestro condensador de 100 microfaradios para bloquear cualquier señal de CC, dejar pasar muchas señales de K. Ahora estoy alimentando esto en otro transistor que voy a cablear como un interruptor. Así que tengo esa señal. Esa corriente ahora está entrando en la base de mi transistor aquí. He conectado a tierra el emisor. Y fuera del colector, tengo una resistencia de 200 ohmios que va a 3 LEDs azules que están todos en paralelo. Así que van a brillar al máximo brillo. Y así, cuando se aplica una pequeña corriente a esta base, vamos a dejar que un flujo de corriente más grande aquí, que esencialmente debería encender esos LED. Así que vayamos a la placa de pruebas ahora. Y vamos a tratar de conectar esto. Así que voy a sacaremos el osciloscopio de aquí por ahora. Y entonces lo primero que haré es tomar un jersey y mover el puente fuera de la salida de mi circuito amplificador. Ok, perfecto. Y ahora tomaré mi transistor y me aseguraré de que la base de mi transistor vaya en o está recibiendo esa señal proveniente del amplificador. Está bien, maravilloso. Ahora conectemos a tierra mi emisor. Así que conectaré a tierra mi emisor. Solo usaré este cable de puente que está aquí listo para usar. O, simplemente apenas caben en tamaño. Ok, así que he conectado a tierra el emisor. Y ahora solo tengo que poner mi red aquí en el colector. Así que voy a tomar mi resistencia, una resistencia de 200 ohmios, solo para limitar la corriente, y la pondremos allí. Y ahora tomaré 3 LEDs, usaré LEDs azules, entrando en mi colector. Está bien, así que hay uno. Y ya puedes ver que ese LED se está iluminando, lo cual es bastante genial para mi voz. Está bien, así que aquí hay un segundo. Ahí vamos, 2. Y aquí hay un tercero. Está bien, compruébalo, check, check, hello. Parece que está funcionando. Ahora acabo de dar un paso bastante atrás del micrófono, por lo que es posible que no puedas verlo ahora, pero lo que ahora podemos probar es, vamos a probar esto con una canción. Ok, así que acabo de poner mi teléfono. Voy a poner una canción aquí, y apagaré las luces para que tal vez podamos ver los LED un poco mejor. Música sonando. Cantando, veo un pequeño silueto de un hombre. Scaramouche, Scaramouche, ¿harás la banda y te irás? Truenos y relámpagos, muy, muy aterradora. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Oh. Solo soy un chico pobre y nadie me quiere. Es solo un chico pobre de una familia pobre. Salvando su vida de esta monstruosidad. Ok, una de las cosas que quiero señalar, así que eso está funcionando bastante bien. Una de las cosas que quiero señalar es que si te das cuenta de que al principio de ese clip de Bohemian Rhapsody de Queen, solo había una parte de piano. Y los LEDs parpadeaban en el piano. Pero después de un tiempo, la segunda parte, los LED ya no parpadeaban en el piano. Así que parece que tal vez perdimos algo de nuestra sensibilidad. Y entonces lo que voy a hacer es que si conecto un osciloscopio directamente a la salida de mi amplificador en este momento, veamos lo que estamos viendo aquí. Lo que estoy viendo es que en realidad hay un voltaje negativo bajo tierra que actualmente está en mi condensador. Así que es ese voltaje negativo el que tal vez nos esté dando un problema. Porque recuerda, necesitamos al menos 0.7 voltios aquí mismo para encender este transistor. Entonces, con un voltaje negativo, tenemos que tener tal vez incluso más para llegar a los 0.7 voltios. Así que necesitamos una forma de descargar el voltaje negativo de este condensador. Así que cuando comencé a jugar con esto, solo estaba tomando un cable de puente y conectándolo a tierra. Así que ahora si hago eso y cuando saque esto, vamos a ver. Tendría más sensibilidad. Pero no queremos hacer eso, porque es un dolor para nosotros tener que seguir haciéndolo. Queremos permitir que la acumulación de voltaje negativo aquí se descargue a tierra. Pero no queremos positivo voltaje para descargar a tierra.
Así que creo que la solución que podría arreglar esto, que podría aumentar nuestra sensibilidad, y aquí vemos ese voltaje negativo que se está acumulando en el condensador. Una forma en que podemos mejorar esto, y esta es solo una manera, probablemente haya otras formas, es agregar un diodo aquí fuera de ese condensador que esté polarizado invertido para que solo el voltaje negativo se descargue a tierra de esta manera. Entonces, si recuerdas, diodos solo dejan fluir la corriente en una dirección. Pero si tengo un voltaje negativo y revierto la polarización de esto, entonces esa corriente debería poder fluir a través de él. Así que tengo mi diodo, voy a ponerlo en la placa de pruebas, y puedes verlo aquí mismo. Aquí está ese diodo, polarización inversa, así que el cátodo está aquí arriba, y el ánodo es lo que vamos a conectar a tierra. Así que ninguna señal positiva va a poder pasar por aquí. Solo la señal negativa. Así que pongamos eso en nuestra placa de pruebas. Y aquí lo tenemos. Necesito otro cable de puente para bajar de aquí. Ese es demasiado grande, déjame conseguir otro muy rápido. Así que tomaremos un pequeño cable de puente de nuestro condensador, saltaremos nuestro espacio y luego pondremos nuestro diodo a tierra. Y esto puede ser algo que mejore la señal o el circuito, o puede que no. No sé. Supongo que tal vez sea solo tu preferencia, pero si miro ahora, siempre voy a obtener un, encenderé las herramientas. Si miro ahora, no estamos acumulando ningún voltaje negativo a través de ese condensador. Así que no hay nada allí, es solo nuestra señal. Así que probemos esto de nuevo ahora, y veamos si notamos un cambio en esa parte del piano. Así que voy a darle al play en la canción, y vamos a ver. Música sonando. Tocando el piano. Veo una pequeña silueta de un hombre. Scaramouche, Scaramouche, ¿harás la banda y te irás? Truenos y relámpagos, muy, muy aterradora. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Galileo, 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 Galileo. Y justo ahí, se podía ver que todavía teníamos sensibilidad para esas partes de piano. Así que parece que esto está funcionando un poco mejor. Música sonando. Aún sé que no te dejaremos ir, déjalo ir. Todavía sé que no te dejaremos ir, déjalo ir. Todavía sé que no te dejaremos ir, déjalo ir. Nunca te dejaremos ir, nunca te dejaré ir. Quiero ir. Quiero ir. Mamá mía, mamá mía, mamá mía, déjame ir, mía. Está bien, así que podría sentarme aquí y ver esto, supongo, todo el día, pero no te haré pasar por eso. No poseo los derechos de esa canción. Ojalá, no me meto en problemas por tocar esa canción aquí. Esto es para fines educativos. Así que ahí está nuestro espectáculo de luces de rock and roll. Así que ahora tienes un circuito agradable que consta de un circuito de micrófono, un circuito amplificador y un circuito de interruptor de transistor, todos trabajando juntos para tomar una fuente de sonido y convertirla en una señal que puede impulsar algunos LEDs. Así que espero que te haya resultado realmente interesante y no puedo esperar a verte en nuestro próximo video.